Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno 23 de febrero con el siguiente orden del día. Primera parte resolutoria. Se propone aprobación del acta de la sesión ordinaria 24 del 11 de 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? Lo de siempre. Segundo punto. Se propone aprobación del acta de la sesión ordinaria de 22 del 12 del 2016. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? EH Bildu. Pasamos al punto tercero. Se propone aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones. Damos la palabra para una breve explicación a la concejal de Servicios Sociales, María José. Sí, traemos hoy a consideración del Pleno las convocatorias de ayudas de todas las ayudas del área de bienestar social, que son 5 convocatorias. Serían ayudas a familias con escasos recursos del municipio, ayudas a familias numerosas, ayudas a instituciones que colaboran con el área de bienestar social sin ánimo de lucro, las ayudas de emergencia social y las ayudas de urgencia social. En 3 de los casos la convocatoria se abre por un periodo de un mes a partir del momento de la publicación, que serían las de familias numerosas, escasos recursos y instituciones, y las otras 2 convocatorias son anuales, por tanto pues se van a poder solicitar como siempre a lo largo de todo el año, las ayudas de emergencia social y las de urgencia social. No hemos querido esperar a la apertura del nuevo presupuesto para 2017 por no retrasar pues el pago de las ayudas a las familias o a las personas que lo necesiten, y entonces las sacamos con el mismo presupuesto que teníamos en el año pasado, puesto que estamos en presupuesto prorrogado. En el caso de las ayudas de emergencia social, como es conocido, la cantidad se adecuará a la que recibamos de Gobierno vasco, porque es el dinero que se reparte, y en el otro caso pues mantendremos las partidas que teníamos en el 2016. Muchas gracias, María José. Vamos a dar un turno menor mayor. Partido Popular, ¿no? EH Bildu. Como ya viene siendo habitual, cuando aprobamos las bases reguladoras de estas subvenciones, pues venimos haciendo una serie de críticas, tanto a nivel técnico como a nivel presupuestario, ¿no? En lo que corresponde al tema técnico, pues ya llevamos creo que 2 o 3 años haciendo algunas propuestas de cambio y pues en ningún momento han sido recogidas. Por recordar un poco cuáles eran las propuestas que hacíamos y volvemos a hacer. En el caso de las subvenciones a familias numerosas, la propuesta que hacíamos era integrarla en la general de familias con escasos recursos, porque entendemos que el concepto de familia numerosa ha quedado desfasado y los modelos familiares han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos las familias monoparentales, que aprovecho para decir aquí que la Comunidad Autónoma Vasca no tiene una ley que avale a este modelo familiar y pues sería interesante poder recogerlo en una ley vasca. Y a nivel presupuestario, vamos a rechazar una vez más la aprobación de estas subvenciones, como ya dijimos en comisión, porque la evolución de las solicitudes de las subvenciones en los últimos años ha sido ascendente y hemos ido comprobando cómo las partidas presupuestarias se han ido agotando y no han sido suficientes. El argumento, la respuesta que el equipo de gobierno da ante esta situación es que sí que llega, pero claro, entendemos que es un argumento tramposo, porque lo que se hace es minorar, ¿no? La cuantía que se le da a cada familia se minora para que la partida no se agote. A nuestro entender, de EH Bildu, esto se trata de un recorte. Es más, en la comisión también ligamos nuestra reticencia a aprobar las bases y estas partidas presupuestarias también a los presupuestos de Gobierno vasco, que ahora se van a debatir, ¿no? Y a los cambios en el decreto de las ayudas de emergencia social. Por situarlo un poco, para quien no lo sepa, el nuevo cambio en el decreto de ayudas de emergencia social recoge, o mejor dicho, si antes las ayudas de emergencia social estaban clasificadas en 3 cajones, vamos a poner, ahora están clasificadas en 6 cajones. El cambio que se produce básicamente es que para pagar los gastos hipotecarios se sube de 1 año a 5 años
Y otro de los cambios que se produce es ese cambio de 3 cajones a 6 cajones, ¿no? Yo estaba mirando los titulares de la prensa y en varios medios de comunicación el titular era que el cambio del decreto de ayudas de emergencia social hacía frente a la pobreza energética, ¿no? Y ante estos titulares yo quisiera hacer una reflexión. La primera reflexión es que la pobreza energética no existe. Lo que existe es la pobreza familiar. Y dentro de esa pobreza se pueden dar diferentes circunstancias, ¿no? Como no poder hacer frente a los pagos de la calefacción, del gas, de la luz. Y también esto es un argumento tramposo porque las ayudas de emergencia social ya venían haciendo frente a estos pagos y no tenéis más que preguntarles a las trabajadoras sociales, que son las que se encargaban de hacer estos informes, ¿no? y de conceder estas ayudas. Por tanto, ese cambio no es real, se venían haciendo esos pagos para hacer frente a los impuestos energéticos, digamos, de cada familia. Y no solo eso, sino que al cambiar lo que podía ser una medida positiva, que se cambia el poder hacer frente a los pagos hipotecarios de 1 año a 5 años, también es tramposo, porque lo que no cambia es la partida presupuestaria con la que van a contar los ayuntamientos para hacer frente a estos gastos. Es decir, vamos a tener que hacer frente a más gastos con la misma partida. Y entendemos que esto no puede ser así. Y bueno, el argumento que se nos expuso en la comisión es que el presupuesto que tenemos o la situación económica que tiene el ayuntamiento es la que es y que por tanto se van a mantener las partidas de años anteriores cuando, como ya he expuesto, la situación ha cambiado y probablemente tengamos que hacer frente a mayores gastos. Y bueno, María José, has comentado que como no contamos con este presupuesto 2017, pues no habéis querido esperar, lo cual me parece positivo, pero también querríamos lanzar otra reflexión, ¿no? ¿Por qué no contamos ya con un presupuesto para 2017? Y aprovecho la ocasión para, para animar al equipo de gobierno que cuanto antes nos presente las cuentas del 2017. Y bueno, por estas razones nos vamos a votar en contra. De casco. Ojo despierta, Natalia. Sí. Buenos días a todas. Respecto a este punto, que está relacionado también con la moción que desde nuestro grupo hemos presentado y vamos a debatir posteriormente, sí que queríamos comentar ciertos aspectos técnicos. En las ayudas de emergencia social de esta propuesta, a diferencia de las bases de 2016, en el apartado de gastos de alquiler y también en el de gastos de intereses y amortización de créditos, ambos por semestre viene un máximo a conceder de 1.200 euros. Mientras que hemos visto que en el 2016 el máximo está únicamente en un tanto por ciento establecido y no un importe económico exacto, cumpliendo siempre con la normativa, pero no establecíamos la reducción que se hace ahora poniendo un tope de 1.200 euros. En la orden del 24 de febrero de 2016 de Gobierno vasco, en ambos conceptos el límite es de 250 euros por mes para una unidad convivencial solicitante, que en 6 meses lógicamente son 1.500 euros, con lo que hemos minorado el límite máximo por cada concepto. En este caso nos parecería más justo los criterios que se establecían en el 2016. Si, por ejemplo, el coste real para una familia es alto por mes, en 6 meses puede superar con diferencia esos 1.200 euros. De la otra forma, al aplicar un tanto por ciento como se establecía en las bases de 2016, sí que puede dotar de mayores recursos económicos a las familias para hacer frente a sus necesidades. Por otra parte, y siguiendo con las ayudas de emergencia social, en el capítulo de necesidades primarias hemos visto que la adquisición de gafas ha disminuido de 400 a 300 euros como límite máximo. Nos sorprende y no sabemos si es que el valor de mercado de las gafas ha disminuido o es que qué ha pasado para disminuir en esos 100 euros. Sí que vemos que los demás conceptos se mantienen igual que en el año pasado. Referente a las ayudas de urgencia social, hemos visto que las ayudas a mantenimiento y conservación de vivienda y apoyo a inserción sociolaboral se mantienen igual. Sí que vemos positivo, y en esto damos la enhorabuena, que las ayudas de alojamiento y las ayudas de cobertura de necesidades básicas, en los 4 aspectos que conlleva, alimentación, participación de menores en la unidad convivencial en actividades válidas para su desarrollo personal y o social, gastos farmacéuticos y gastos derivados de inclusión social de mayores de 18 con dificultades en sus competencias de tipo personal y social, se ha disminuido el requisito de empadronamiento de 3 meses a 1 mes. Y este aspecto sí que nos parece muy positivo. De todas formas, un apunte, en el caso del apartado de participación de menores de 25, sí que hemos visto que el año pasado no ponía ese límite de 25 años y no sabemos si esto traerá alguna consecuencia negativa o puede dejar gente afuera que realmente lo necesita. También creemos que habría que pensar en disminuir a 1 mes de cara al futuro los otros 2 tipos de ayuda, de mantenimiento y conservación de la vivienda y de apoyo a la inserción sociolaboral.
Sí que nos parece positivo también que se haya eliminado en los apartados de alimentación, vestido y gastos derivados de inclusión social el límite de 3.000 euros de patrimonio individual. Y esto es positivo porque, por ejemplo, ahora se ha hecho una uniformidad y aparece 1/3 del límite máximo de patrimonio que se da en la RGI. Por ejemplo, y para poner un ejemplo, si antes estaba en 3.000 el año pasado, este año, por ejemplo, en la RGI el límite máximo de patrimonio para una unidad convivencial es de aproximadamente 32.000 euros. 1/3 sería 10.000, lo que hace menos restrictivo este importe económico para poder acceder a esta ayuda. Y en este caso sí que estamos de acuerdo. Sí que vemos que los demás importes de urgencia social se mantienen igual que en 2016. Seguimos viendo que se mantienen las minoraciones, de hasta un 30%, por ejemplo, en escasos recursos, familias numerosas, o un prorrateo en las subvenciones a entidades colaboradoras, que es lo que se mantuvo y se mantiene establecido en las bases de 2016. Este aspecto lo comentamos en el pleno de 2016, que evidentemente no estamos de acuerdo, y por eso también en la moción posterior debatiremos esta necesidad de aumentar los recursos económicos de estas ayudas y subvenciones para que no tenga que haber estas minoraciones. Por último, sí que vamos a decir que vamos a votar a favor, porque sí que estamos de acuerdo con la aprobación de estas ayudas y subvenciones, aunque posteriormente debatiremos un incremento en ellas, y creemos que ciertos aspectos, además de incrementar los recursos económicos, otros técnicos también son mejorables de cara al futuro. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Chao. Sí, nosotros anunciamos que vamos a votar a favor de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones. Y solo queríamos hacer un pequeño apunte que también hicimos el año pasado, que varios vecinos se acercaron a nosotros para decir que, bueno, normalmente se suele poner para una de las convocatorias en todos los portales un bando anunciando de los plazos, y por lo menos en 3 portales se identificó que no lo habían puesto y los vecinos perdieron el plazo. Entonces, lo que sí que pedimos el año pasado y vamos a pedir que se refuerce la comunicación y que se asegure que la información llega a todos los vecinos y vecinas para que puedan hacer esta solicitud convenientemente. Muchas gracias. María José. Sí, bueno, en relación a lo comentado por EH Bildu, pues decir que el programa de ayudas a familias numerosas responde a lo establecido en el Plan de Familia de Gobierno Vasco y, bueno, pues como no se ha modificado, pues seguimos manteniéndolo. Minorar las ayudas a familias. Nos dicen que estamos minorando las ayudas a familias. Creo que se está mezclando, bueno, igual en el discurso se puede confundir las ayudas que dependen del presupuesto municipal de las ayudas de emergencia social que son presupuesto de Gobierno Vasco. Decir que las que dependen de los recursos municipales desde el 2011 al 2016 han venido aumentando en un 82,85% exactamente. Que el año pasado, si recordáis, se aumentó en una cantidad de dinero, 9.000 en el caso de las familias con escasos recursos, que fue totalmente suficiente para cubrir las demandas de las solicitudes, con lo cual, bueno, realmente no se han minorado. Aprovecho también para responder a Natalia. En el caso de las bases a subvenciones, efectivamente se prevé una minoración de hasta un 30% que no es obligatoria, es en previsión de que pueda no llegar la partida. ¿Qué significa que la retiremos? Si retiramos ese 30% de minoración, lo que ocurriría que, llegado el tope de familias que solicitan las ayudas, todo el resto quedarían fuera en el supuesto caso de que no llegara la partida, con lo cual pensamos que además la ley de subvenciones así lo establece, que se pueden establecer esos porcentajes de minoración en previsión. O sea, quiero decir que el año pasado no se aplicó ningún porcentaje de minoración porque no hubo necesidad, la partida fue suficiente y suponemos que este año pues lo será también, en vista un poco de la evolución de las ayudas, que viene siendo cada año parecida. En cuanto a las ayudas de emergencia social, que se hacía referencia también a los cambios en la normativa de Gobierno Vasco. Efectivamente, en las bases que nosotros traemos al Pleno para el reparto de las ayudas de emergencia social, como digo, la partida viene establecida por Gobierno Vasco, los criterios son los establecidos por Gobierno Vasco, simplemente se adecúa la normativa en el Ayuntamiento para un reparto más justo de las ayudas y para que puedan llegar hasta final de año esas ayudas. Como decía Izaskun, ha habido una ampliación en varios supuestos, en concreto el que más nos puede
modificar, ¿no?, ese reparto va a ser los pagos hipotecarios que se han aumentado. Entonces, bueno, efectivamente, si tenemos que repartir el mismo dinero o una cantidad de dinero similar para más gastos, pues habrá que prever pues esas adecuaciones que decía Natalia, a las que hacía referencia, pues para que llegue para todos los supuestos, para todas las necesidades, para todas las familias durante todo el año. Entonces, ese es el cambio que ha sufrido la normativa, que siempre viene motivado si son de aplicación directa los criterios que se establecen a nivel técnico en el equipo de bienestar social, que son los que las trabajadoras sociales, el director del departamento, los que están en contacto directo con las familias y ven año a año las necesidades que hay. Todas las modificaciones vienen basadas y fundamentadas en sus criterios. Son criterios técnicos de adecuación, de mejor reparto, para un mejor reparto de las ayudas. Y creo que eso es todo en cuanto al bando. Bueno, pues intentamos siempre que llegue y que no haya problemas. Seguiremos este año y esperemos que lleguen a todos los portales. Muchas gracias. ¿Algún turno más de menor a mayor? Juan Carlos, ¿no? ¿EH Bildu? Sí. Por ir respondiendo un poco a lo que has comentado, María José, sí, evidentemente las ayudas de emergencia social dependen del presupuesto del Gobierno vasco y el resto de la línea de subvenciones a las partidas presupuestarias que ponga el propio ayuntamiento, ¿no? Y entendemos, cuando hablamos de minoración, vamos a hablar, claro, de un recorte. A nosotros lo que hoy se nos está planteando aquí nos parece que va a suponer un recorte a las ayudas que reciben las familias con escasos recursos de nuestro pueblo y a las familias que también reciben las ayudas de emergencia social. Y no se trata de que se minoren las cuantías de las partidas, pero sí va a haber más demanda y la postura del equipo de gobierno es que si hay más demanda no vamos a poner más dinero, sino que le vamos a dar menos dinero a cada persona. A nuestro entender, eso se trata de un recorte. Y cuando habláis de que es Gobierno vasco, que es Gobierno el que regula los cambios en el decreto de las ayudas de emergencia social, es Gobierno vasco el que concede las partidas a los ayuntamientos para la gestión de las ayudas de emergencia social, parece como si Gobierno vasco fuese un ente apolítico y totalmente fuera de las políticas que se pueden estar haciendo hoy aquí, con la representación política que tenemos hoy aquí. Y el Gobierno vasco están las mismas fuerzas políticas que están representadas hoy aquí. Y supongo que esas fuerzas políticas, que principalmente son el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, son las que han acordado que esas partidas se mantengan. Son esas mismas fuerzas las que han decidido que la RGI, yendo en contra de lo que marca la propia ley, que en su día aprobaron, la ley de la renta de garantía de ingresos, en vez de incrementarla un 8%, como se ha incrementado el salario mínimo interprofesional, se incremente únicamente un 1%. Eso es un recorte a los derechos sociales. Y eso repercute en los ayuntamientos. Y lo que hoy estamos viviendo aquí es eso. Son esas condiciones, sufrimos los cambios que se producen en el Gobierno vasco y que, desde luego, las fuerzas políticas que están aquí también son parte responsable de esos cambios. Y lo que ha comentado, yo por aclarar un poco lo que has comentado, Natalia, sobre los bienes patrimoniales, ese cambio que tú has observado en la subvención se da por una razón, porque otro de los cambios que recoge el decreto de las ayudas de emergencia social es que se considere como bien patrimonial los ingresos recibidos por la RGI y la PCV. Entonces es normal que se ajusten también las normativas de los ayuntamientos. Y cuando se habla de esas adecuaciones, pues nos gustaría que se hablara más claro a la gente y para nosotros hablar claro es decir que estos son recortes sociales. Eso es lo que corresponde a las ayudas de emergencia social que vienen condicionadas de las políticas que se hacen desde el Gobierno vasco. En lo que respecta a las ayudas que se definen aquí, a nivel local, a nivel municipal, que son las de familias a escasos recursos, también creemos que se ha producido un recorte, porque vamos a sufrir la misma situación. Si venimos observando que las demandas de subvenciones van incrementándose y lo que decidimos es mantener la partida, las familias van a recibir menos dinero. Es así de claro. Natalia.
Lo que has comentado, Marijose, de que en los últimos años sí que han aumentado las partidas, y es verdad, yo he estado mirando los diferentes años, pero lógicamente se han aumentado las partidas porque se han aumentado las necesidades de las vecinas y vecinos, porque hemos visto que hay un crecimiento exponencial de las familias, de los vecinos, de las vecinas que acuden a bienestar social y, por tanto, si no dabais un incremento en los recursos económicos, se hubieran quedado mitad de las familias sin ningún tipo de ayuda, con lo cual es lógico que hayáis incrementado. ¿Qué pasa? Que consideramos que ese incremento no es suficiente. Sí que tenemos que seguir minorando. Si tuviésemos más recursos económicos, que luego debatiremos, no tendríamos que hacer esa minoración y, lógicamente, todos los vecinos y vecinas que acuden tendrían para todos los conceptos que necesitan y no vivirían la situación en la que están viviendo muchos de ellos. Sí que es verdad que, reitero, ya lo he dicho en la comisión, que nos gustaría disponer de los datos lo antes posible, ya sé que lo están elaborando, de la Memoria de Bienestar Social de 2016, para realmente hacer un panorama real de las necesidades actuales, o sea, de las del último año y las necesidades actuales que tenemos. No sabemos que las bases del año pasado se han mantenido igual este año, no sabemos si es que de repente la economía está saneada y ha habido un bajón de familias que se acercan al área de bienestar social, o qué ha pasado para que se mantengan las bases y este año no se haya decidido ningún incremento, porque de 2015 a 2016, como bien has comentado, se incrementó en 1.000 euros la ayuda a familias numerosas y unos 9.000 euros a escasos recursos. Pero del año pasado no. Yo no sé si es que tenéis más datos vosotros disponibles, si tú ya has leído la Memoria de Bienestar Social o tienes un borrador y has visto que hay una bajada, que lo dudo, sinceramente, si los últimos años es creciente, dudo que la economía esté tan saneada para que haya esa bajada, o qué ha pasado para que este año las bases no hayan sufrido ningún incremento. Luego, con la moción debatiremos la necesidad, que creemos totalmente, de incrementar estos recursos. Gracias. ¿Nacionalista Vasco? ¿No? Sí, chico. Sí, solo un pequeño apunte, porque pues, en vez de estar en el pleno de Portugalete parecía que estábamos en el Parlamento Vasco, y es solo un apunte respecto a los presupuestos, proyecto de presupuestos que plantea el Gobierno vasco, que destinarán el 76% del montante de presupuesto a políticas sociales, a sanidad, educación y a protección social. De cada 10 euros, 7,6. Marijose, si quieres. Comentar, bueno, en relación, vuelves a decir que se ha minorado la partida, no se minora la partida, y Izaskun también hace lo mismo. Yo creo que es bastante tramposo decir que recortamos porque solicitan más familias y tenemos el mismo dinero. La partida fue suficiente el año pasado y el número de familias no se ha visto incrementado tampoco de forma tan exagerada. De hecho, el año pasado, o sea, en 2015 fueron 395 las familias con escasos recursos que solicitaron la ayuda, y en el 2016 406 familias, y la partida se había incrementado y fue suficiente. Quiero decir, y esos datos los tenéis porque se aprobaron esas ayudas en la comisión, se dictaminó en la comisión. Quiero decir que esos datos los tenéis. Entonces, no hay un aumento exponencial del número de familias ni de las necesidades que se haya detectado en el área de bienestar social, y la partida fue suficiente en el año 2016 porque se incrementó, y pensamos que en este 2017, con la tendencia que tenemos de los datos que tenemos, no tiene por qué no ser suficiente. Muy bien, muchas gracias. Yo, dos puntualizaciones. Las cuantías son las mismas porque el presupuesto prorrogado indudablemente se hace con los créditos finales, con lo cual las cuantías son las mismas. Perdón. Cuando presentemos el nuevo presupuesto, que lo presentaremos ya mismo, de inmediato, que lo tenemos ya prácticamente elaborado, pues ahí se podrá debatir si queremos o no aumentar las cuantías, pero el prorrogado siempre va con las cuantías finales. Podía ir con menos, pero si hay algo que en Portugal hemos hecho ha sido no tocar ni un euro de los servicios sociales durante todos los años de crisis. Será de los pocos ayuntamientos que han mantenido todas las partidas, todas, con un compromiso muy firme además, no como otras instituciones que las han rebajado, a pesar de que el dinero que llega al ayuntamiento de las instituciones cada vez es menor. Y nosotros lo hemos mantenido, Por tanto, hay otros ayuntamientos que hacen otro criterio, que no sé si es el que queréis vosotros. Abren un plazo, se solicita, y cuando se acaba el plazo se acaba, y el que le toque, el que no, nada. Nosotros no, nosotros queremos que todo el que lo solicite tenga ayuda. No hay ninguna persona que lo solicite que no cumpla los requisitos, que no tenga ayuda. Tienen todos ayuda. En otros ayuntamientos no. En otros ayuntamientos se abre el plazo, lo solicitas hasta que llegue el dinero y el resto se quedan sin nada. Pero ese es un criterio que establecimos aquí la corporación, que fuimos pioneros en establecer esa situación, que todo el que lo pida lo tenga, no que muchos que lo pidan no lo tengan porque se ha agotado la partida. Yo creo que es un criterio muy coherente el que hacemos nosotros, muy coherente. Y cuando se presenten los presupuestos, se presentarán unas cuantías y está al debate de todos los grupos políticos, como siempre, al debate de todos los grupos políticos. Pero el problema es que luego siempre los presupuestos los aprobamos unos y votan en contra otros. Claro, ahí está la situación. Entonces,
una cosa es lo que se dice aquí y la otra cosa es el compromiso cuando vienen los presupuestos realmente para trabajar en ellos. En ese sentido, pues yo creo que el compromiso que tenemos es esfuerzo. Además, como ha dicho Chema, la cantidad más alta del presupuesto en el Portugalete son los servicios sociales. Solo hay que ir al presupuesto y mirar las cuantías, ¿vale? No, pero indudablemente, si lo trasladas a Portugalete, también. Pues es normal, pues porque las ayudas y el dinero que se emplea en los servicios sociales cada vez es mayor. No solamente por las personas con menos recursos, sino también pues porque esos dineros hacen frente sobre todo pues a servicios de tercera edad, que cada vez son más elevados, ¿no? Muy bien, pues si os parece pasamos a votar el punto. Votos a favor de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? En contra Bildu y abstención Partido Popular. Explicación de voto, Juan Carlos. Sí, como habéis pedido brevedad, solo voy a hacer una explicación de voto y además no me voy a alargar mucho porque vamos a tener oportunidad, dada una moción que tenemos luego, de ampliar y debatir esto en detalle. Nosotros nos abstenemos por prudencia y porque estamos preocupados, ¿no? Y ya se ha comentado mucho aquí, pero quiero explicarlo. Sí que es cierto que la última vez las partidas para familias con escasos recursos y familias numerosas llegaron, es cierto, pero en los años anteriores sí que nos hemos encontrado desgraciadamente con que no fue así y con que ese mecanismo que se ha comentado aquí de prorratear la cantidad que iba destinada para ellos, pues hubo que hacerse efectivo porque la partida que estaba consignada no fue suficiente, ¿no? Y no ocurrió en una vez, sino que fueron varias, ¿no? Y entonces al final estamos hablando de familias, pues como su propio nombre indica, con escasos recursos, que para ellos esa subvención es vital y muy importante y que cuando les escatiman, aunque sea una pequeña parte, pues ellos lo notan. Nosotros somos conscientes de que no había margen, ¿no? Los presupuestos son prorrogados. Hoy, precisamente, 23 de febrero, se presentan y se entregan lo que se ha anunciado hasta ahora solo por prensa, los presupuestos a los grupos parlamentarios, y me consta que eso va a ser el pistoletazo de salida para que nosotros tengamos presupuestos aquí en Portugalete, ¿no? Porque últimamente nosotros vamos de la mano con los presupuestos del gobierno vasco y me parece bien, porque si al final eso sirve para que vengan más fondos al ayuntamiento, bienvenido sea, pero tenemos que tener un criterio y el criterio no puede ser que ponemos una partida porque es prorrogada y porque confiamos y esperamos y deseamos que no haya más petición. Yo creo que lo comentamos en comisión, hay que dar algún tipo de argumento más predictivo sobre cuál puede ser la necesidad y si al final no lo tenemos, pues habrá que cubrirse en salud e incrementar suficientemente esa partida para que nunca más volvamos a tener más peticiones que fondos. Muchas gracias, Juan Carlos. Pasamos al siguiente punto. Vamos a tratar el punto cuarto y quinto conjuntamente, se votará por separado. Punto cuarto hace referencia a la aprobación del expediente de modificación de crédito en modalidad de transferencia de crédito para redistribuir la previsión de gasto del programa de apoyo al comercio local por importe de 54.500 euros. Y el punto quinto, que hace referencia también a la aprobación del expediente de modificación de crédito en la modalidad también de crédito adicional por la anulación de la subvención por importe de 21.000 euros. Damos la palabra al portavoz de Área de Comercio, Loli. Vale, bueno, como ya explicamos en la Comisión de Hacienda, es una modificación de las partidas presupuestarias dentro del área de comercio y todo viene a raíz de que, bueno, desde el 1 de octubre ya somos los titulares, el Ayuntamiento, de la Oficina Técnica de Comercio y había que hacer una redistribución de dicho presupuesto pues para hacernos cargos de la misma. Recordar que la subvención de la Oficina Técnica de Comercio tiene una cuantía anual de 38.500 euros, en la cual el Gobierno vasco hace una aportación del 80% una vez que es concedida y posteriormente el 20% a la justificación de la misma. Dentro del proyecto que se realizó para solicitar la Oficina Técnica de Comercio, pues tuvimos que hacer un plan de actuación y de compromisos con Gobierno vasco y en la línea más o menos que nos fue dirigida desde el mismo. Hemos tenido que centrar mucha parte de lo que es el proyecto de la Oficina Técnica de Comercio para el año 2017, lo que es la formación, tutorización y, bueno, y realización de estudios, en este caso del tema del PERCO. También el punto era la modificación de la subvención, de modificar la subvención para actividades de la titularidad de la misma. Recordar que en el año 2009-2011 la tuvo la Asociación Profesional y Comercial, posteriormente la tuvo del 2012 al 2016 la Asociación Portusarra y en esta ocasión pues sería volver a modificar y sea la Asociación Profesional y Comercial. Sí que es cierto que es bueno que se vaya intercalando, que se vayan siendo las dos asociaciones vayan teniendo la titularidad de
la ayuda, de la subvención. Lo que nunca cambia y siempre lo mismo es que las dos asociaciones, incluso el ayuntamiento, tienen que trabajar, es obligatoriamente trabajar conjuntamente y consensuar todas las actividades. La titularidad la puede tener una u otra persona, eso supone todo el tema de subvenciones, justificaciones, lleva un trabajo administrativo complicado, muchas veces las ayudas que vienen de Irugune vienen con mucho retraso, nos podemos plantar que es el año siguiente, todavía no han llegado, entonces la verdad que muchas veces es complicado el tema de soporte económico para muchas de las asociaciones, no es fácil, la verdad que no. Entonces sí que es cierto que es bueno que haya una alternancia entre las dos asociaciones y la participación y la organización propia de todas las actividades, como he dicho, va a ser siempre la misma, coordinadas entre las dos asociaciones y el ayuntamiento. Muchas gracias, Luli. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Juan Carlos, Partido Popular, no. EH Bildu, no. Portujo Despierta, no. Partido Nacionalista Vasco, no. Javi. Muy bien, pues si os parece pasamos a votar los dos puntos. Sí. En primer lugar pasaremos a votar el punto cuarto. Se propone aprobación de expediente relativo a redistribuir las previsiones de gasto del programa de apoyo comercio local por importe de 54.500. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? EH Bildu. Ah, es que habéis votado a favor. Vamos a ver, sí, ya, espérate, no. Vamos a volver a repetir la votación. ¿Votos a favor? Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista, porque no, Javi, sí. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Portujo Despierta. Sí. Explicación de votos. Sí. De menor a mayor. Bye. El desarrollo. Gracias. ¿También queréis? Yo la siguiente votación. Sobre los dos. Vamos a seguir. Ya veo que ha quedado escuela lo de la explicación de voto. Bueno, está bien. Bueno, sí, voy a ser muy breve. No. Pues, sí. Nosotros nos abstenemos por lo mismo que hemos comentado en comisión, ¿no? Y sí que es cierto que aquí se alegó en comisión y se ha repetido ahora en el Pleno que la alternancia y que pues la mayor disponibilidad, pero nosotros consideramos que este cambio que se está produciendo en este segundo punto, yo me centro en el segundo punto, en la subvención de 21.000 euros, cambio de actividad, podía seguir perfectamente con la asociación Portusarra. Máxime cuando le hemos quitado ya la parte que tenía gestionada de la oficina de comercio, que era la que sí podía crear las mayores tensiones de tesorería y no el tema de actividades. Nosotros creemos que como es conocido público, hay cierta tensión y esto este cambio no es una mejora para esa tensión que existe entre las asociaciones. Creemos también que como manifesté en la comisión, tenemos una deuda moral con el esfuerzo que hizo la asociación de Portusarra hace 4 años, cuando faltando 2 días y estando en peligro la concesión de la Oficina Técnica de Comercio, ellos dieron un paso adelante y así yo creo que se lo agradecimos desde todos los grupos del arco municipal y bueno, ha pasado muy poco tiempo, yo creo que ellos están haciendo una labor. Yo sinceramente puedo decir que ellos no comprenden este cambio, no lo están asimilando de manera adecuada y deberíamos haber continuado apoyando a la asociación de Portusarra. Máxime cuando estamos haciendo un discurso de impulso al casco viejo, de refuerzo al casco viejo, y que este podía ser un pequeño gesto para una asociación que está comprendida en el casco viejo y que nosotros apoyaríamos. Muchas gracias. EH Bildu, explicación de voto. Sí, coincidimos un poco con lo que has puesto, Juan Carlos, ¿no? Por una parte, el reconocimiento a la labor que hizo la asociación Portusarra. Tú has comentado, Loli, de 2012 a 2016, cuando la otra asociación no quería solicitar la subvención.
Y bueno, a mí me ha parecido un poco curioso, argumentos que hoy he oído aquí, pero no hoy en la comisión, ¿no? La razón que se nos dio en la comisión informativa para explicar este cambio, de conceder la subvención en vez de a la Asociación Portusarra, a la Asociación Comercial y Profesional de Portugalete, se nos dijo que era una cuestión más de liquidez, o sea, económica, ¿no? Al tratarse, bueno, pues que en los años anteriores, al tratarse de subvenciones cuantiosas y que en muchas ocasiones la Asociación Portusarra tenía que adelantar dinero porque esas subvenciones tardaban en llegar, tenían problemas, ¿no?, para hacer frente a esos adelantos económicos. Sin embargo, lo que nos han trasladado, y es cierto, es que, como tú has dicho, Loli, en esta ocasión es el propio ayuntamiento el que se va a encargar de gestionar la oficina de comercio, y gran parte de la subvención va destinada a gestionar esa oficina de comercio, con lo cual la parte que se le concede a cualquiera de las dos asociaciones que se le vaya a conceder es más pequeña, con lo cual el adelanto económico que tendría que hacer la Asociación Portusarra es considerablemente más pequeña, y creen que serían capaces de poder hacerle frente. Y también has comentado que, bueno, lo de la alternancia, consensuar las actividades, que sea de una manera participada, coordinada, consensuada. Pues lo que nos han trasladado es que no se ha hecho ni de forma consensuada, ni de forma participada, ni siquiera de manera informada. Lo que nos han trasladado es que esta decisión ha sido tomada de motu propio y bueno, la Asociación Portusarra no tenía conocimiento de esta decisión hasta que se ha hecho oficial, ¿no? Y bueno, pues coincidir un poco con lo que ha expuesto Juan Carlos. Creemos que se debería de haber por lo menos contado con las dos. Bueno, creemos que deberían de estar las tres partes a la hora de tomar decisiones que afecten al comercio, tanto la comercial como la de Portusarra, como la tercera pata, que debería de ser el ayuntamiento, en cualquier caso. Eskerrik asko. Muchas gracias. Portugal Despierta. Bueno, buenos días a todos, seguro de hoy. Pues va a ocurrir ahora algo inaudito, que es que el Partido Popular, EH Bildu y Portugal Despierta va a coincidir plenamente en sus argumentos. Nos hemos abstenido porque no queremos dificultar el desarrollo de esas subvenciones, ya que Portugal Despierta tiene un firme compromiso con el comercio local. Pero, para empezar, desde Portugal Despierta nos gustaría reconocer, como muy bien ha hecho Juan Carlos, la labor que ha venido realizando la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Portusarra, en la gestión, y recordar que cuando nadie quería, fueron estos los que verdaderamente se dieron un paso al frente, y ahí estuvo la asociación para ayudar al ayuntamiento. Respecto al cambio en sí de la subvención, vamos a pasar por alto la estrecha relación de uno de los portavoces municipales que ha votado a favor con la asociación receptora de la subvención. En cuanto al punto en sí, pues que se ha abstenido. En cuanto al punto en sí, retiro lo dicho. Eso, creía que había votado a favor, retiro lo dicho. En cuanto al punto en sí, hemos quedado bastante perplejos. Pregunté en la comisión si la asociación se quedaba, si la gestión de la subvención estaba de acuerdo. La concejal delegada del área me dijo que sí, que estaba de acuerdo. Como muy bien ha dicho Izaskun anteriormente, pues hemos tomado la costumbre nosotros de cotejar y de comprobar este tipo de cosas, y acudimos a los representantes de dicha asociación a ver qué tenían que decir. Y nos dijeron que en absoluto esto era así, que de hecho ni siquiera estaban correctamente informados sobre esta alternancia que has comentado anteriormente. Vamos a usar el argumento jurídico de indubio pro reo, darles el beneficio de la duda y pensar que no nos han mentido. Pero, pues, como he dicho en el principio, nos vamos a tener para no dificultar esa subvención, pero hay que mejorar, en cualquier caso, esta comunicación con las asociaciones, ya que no nos podemos encontrar con que se nos dice una cosa a la comisión, se dice que se han consultado a las asociaciones, y después nos encontramos con que esa asociación no solo no ha sido consultada, no solo tiene el beneplácito de esa asociación para cambiar esa subvención, sino que además ni siquiera sabía de este cambio. Partido Nacionalista Vasco, Javier. Sí, buenos días. Según yo creo que, bueno, pues como casi todos o todos por lo menos miembros de esta corporación, y yo creo que es público y notorio en mi persona, pues coincide en este caso el cargo de portavoz del grupo del Partido Nacionalista Vasco de Portugalete, y en este caso en mis labores profesionales pues recae también, ¿no?, la gerencia de la Asociación Profesional y Comercial de Portugalete, de la que lógicamente aquí no soy portavoz de ella, pero digamos por esa pivotación, esa doble condición que recae en mi persona. Por eso quería explicar mi voto en sentido de la abstención, pues para no incidir, digamos, en el voto favorable, negativo o de la determinación que tuviesen estos puntos, sin más. Muchas gracias, Javier. Explicación de voto. Pasamos. Venga. Mociones fuera del orden del día sobre asuntos de competencia plenaria. No hay.
pasamos a la segunda parte, control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. Damos cuenta de la información trimestral de gestión presupuestaria, que como veis es la completa del año 2016, que es la que nos permite ya pues en breves días tener la liquidación presupuestaria. Siguiente punto, mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial. En primer lugar, la moción que presenta el Grupo Municipal de Protocolo Despierta relativa al bienestar social. Natalia. Sí. Desde nuestro grupo presentamos esta moción ya que creemos, por una parte, que el área de bienestar social es una de las áreas más importantes de este ayuntamiento. Tenemos que hacer que se fortalezca más y para ello debemos de dotarle de más recursos económicos y humanos. La presentamos en este pleno porque creemos que es el momento idóneo, ya que previamente, y ahora justo acabamos de estar hablando y aprobando las bases de ayudas y subvenciones de este área. Sabemos que los presupuestos están próximos, así que tenemos la confianza en que si debatimos y acordamos que necesitamos más recursos, esto se reflejará en los presupuestos. Entrando en el texto de la moción, como hablamos en la Comisión de Acción Social, modificamos a viva voz el primer punto de la parte dispositiva de la moción y va a quedar de la siguiente forma: que se tenga en cuenta un aumento de las partidas en el área de bienestar social destinadas a la concesión de ayudas y subvenciones para vecinas y vecinos de Portugalete y a la contratación de más recursos humanos para este área. El segundo punto sí que lo mantenemos como se quedaba. Solicitamos un informe e histórico pormenorizado del número de casos por trabajador social de base. En este punto queremos comentar que sabemos que el número de casos se contabiliza por familia, pero sí que nos parece interesante que en el futuro no se haga por familia y se haga por persona y técnica de bienestar social. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir que atiendo a 10 familias, imaginaros, en una población de 100 habitantes, que he atendido a 30 personas en una población de 100 habitantes. Este dato por persona sí que nos da un dato exacto y real del cómputo de vecinas y vecinos que están en una situación necesitada. Refiriéndonos al primer punto de la parte dispositiva de la moción sobre el incremento de recursos económicos y humanos, lo primero decir y dar la enhorabuena que todo el personal que forma parte del área de bienestar social nos parece que hace un trabajo brillante y de calidad. Y decir también que las ayudas y subvenciones que ofrece este ayuntamiento en comparación con otros ayuntamientos que no las ofrecen, pues nos parece un punto positivo. Sin embargo, y basándonos en los datos que tenemos de la memoria de bienestar social de 2015, ya que seguimos a la espera de la memoria de 2016, hemos visto un aumento en el número de familias atendidas desde este área, con un incremento del 4% entre 2014 y 2015. Y creemos que la tendencia va a seguir siendo un aumento en el número de familias que acuden por necesidad. A pesar de que algunas o algunos insistan en que la economía está saneada, si sanear es que cada vez más familias en los últimos años acuden a este servicio y desde el ayuntamiento, en vez de seguir aumentando las partidas, las mantenemos y establecemos algunos criterios de hasta el 30% de minoración, pues sinceramente no estamos dando respuesta a las necesidades que surgen en cada momento. Un ejemplo, en las ayudas de emergencia social hemos visto un aumento, según la memoria de bienestar social de 2015, de 468 a 524 familias que las solicitan, lo que supone aproximadamente un 11% de incremento. Y en escasos recursos también hemos visto un aumento de un 13,18%. Dicho esto, nos preocupa mucho que de 2015 a 2016, como hemos comentado previamente, sí que hubo un aumento, por ejemplo, en familias numerosas de 1.000 euros en la partida y unos 9.000 euros a vecinas con escasos recursos. Pero seguimos pensando que estos aumentos son insuficientes. Y es que además nuestra preocupación aumenta cuando vemos que de 2016 a 2017 las bases que acabamos de aprobar se han mantenido constante, lo que hemos comentado antes. Este año sí que esperamos que los presupuestos que se aprueben tengamos la satisfacción de ver que el presupuesto del área de bienestar social general aumenta y no disminuye, como sí que sucedió de 2015 a 2016, en el que se disminuyó en 44.277,29 euros. Y preguntaréis, ¿qué ayudas queremos desde nuestro grupo municipal incrementar y en cuánto? Bueno, creemos, y además según el dato que nos has proporcionado ahora, María José, de escasos recursos, has dicho que 395 familias acudieron en 2015. Dato que, por cierto, no aparece en la memoria de bienestar social de 2015, en este caso. Y en 2016, 406, lo que supone un aumento de un 3%. Por lo tanto, aunque el aumento no sea tan grande como en años anteriores, vemos que sí sigue una función exponencial creciente. Nosotros tenemos ya una propuesta elaborada para el tanto por ciento de las partidas y el tipo de ayuda que queremos incrementar y que no. Y lo presentaremos en los presupuestos, cuando se debatan los presupuestos. Y lo haremos y modificaremos cuando tengamos en la mano los datos de la memoria de bienestar social de 2016. Bien, respecto a la segunda parte de este primer punto, en la que solicitamos un aumento en la contratación de recursos humanos para este área, decir, en primer lugar, que cada trabajadora social, según la memoria de bienestar social de 2015, y repito, porque no tenemos todavía la de 2016, atiende a 342 familias por año, un dato que consideramos bastante elevado, además comparando con otros ayuntamientos.
y que, lógicamente, si hemos visto que aumentan las personas que acuden a bienestar social y mantenemos el mismo número de personas en plantilla, el sistema se va a saturar y puede provocar, además, que en un momento dado el servicio no sea tan óptimo para las vecinas y vecinos. Nos consta, además, que la plantilla formada por 3 administrativas, 8 técnicas de bienestar social, una técnica de igualdad y un técnico de bienestar social, uno o una de las trabajadores, que antes sí se dedicaba a ayudar hasta estas 8 trabajadoras de bienestar social, ya no realiza esas funciones y realiza otras, con lo cual supone una mayor carga de trabajo para las trabajadoras y una saturación del área. Además, como grupo y a nivel individual, hemos podido observar esta necesidad de aumentar la plantilla, con ejemplos. Creemos que la situación que se ha dado, además, en el cambio de gestión de RGI desde el Ayuntamiento a Lanbide, lejos de ayudar y de saturar el sistema, ha provocado una mayor carga de trabajo para nuestras técnicas de bienestar social, ya que los vecinos y vecinas acuden a nuestras trabajadoras, con quienes han establecido una relación de confianza y cercanía para solucionar posibles parones en sus RGIs y otros papeleos. Y, por último, comentar que sabemos que este aspecto es difícil, que es muy difícil técnicamente y económicamente un aumento de plantilla, que puede requerir de una OPE, tirar de una bolsa de trabajo si es que existe, que no lo sabemos, crear puestos de trabajo en la relación de puestos de trabajo o contratar, si decidimos, personal de forma temporal. Pero aún así seguimos insistiendo en que vemos esta necesidad incipiente de aumentar los recursos humanos del área de bienestar social y de cara a los presupuestos también en este aspecto tendremos elaborada una propuesta completa al respecto de cómo articularlo. Es que ricasco, Natalia. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular. Sí. Bueno, cuando se presentó esta moción en comisión, nosotros el primer comentario que hicimos es que al hilo de todo lo que estábamos debatiendo en la comisión sobre el incremento de las ayudas y tal, pues que la moción, aunque de palabras se hablaba de una cosa, hablaba claramente del personal, no de las partidas para las ayudas y subvenciones, pero inmediatamente fue anunciado que iba a ser, como ha sido, modificada para que también incluyera ese aspecto. Y en esa parte, pues sí compartimos la inquietud, ¿no? Pues como hemos desarrollado antes y no voy a reiterar en el punto anterior. Pero sí que es cierto que no nos queda muy claro el otro aspecto cuando hablamos del personal. Nosotros, bueno, siempre hemos visto, y además cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno, hemos tenido este área, el área de bienestar social ha funcionado bien. Es un área que funciona bien en términos generales y nosotros no tenemos esa queja, al contrario. Y sí que es cierto que desconocemos, y nos gustaría saber, porque no tenemos constancia de ello, que hubiera unas necesidades mayores de personal para atender a los servicios sociales. Tampoco nos queda muy claro que el proponente de la moción tenga esos datos, o si los tiene no los está exponiendo claramente. Ha dado un somero detalle de que posiblemente existan estas tensiones, pero como también se pide en el mismo punto que se haga un informe del número de casos de trabajadores social de base, nos da una pista de que el número de casos y los trabajadores no lo tiene muy correlacionado, no lo sé. Entonces nos gustaría saber cuál es este dato respecto al equipo de gobierno, respecto a si verdaderamente hay una necesidad para el incremento del personal en el área de servicios sociales, antes de tomar una postura. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿EH Bildu? Sí, bueno, a EH Bildu también le surgieron dudas, como has puesto, Juan Carlos, porque inicialmente simplemente lo que se solicitaba era eso, ¿no? Un incremento de personal en el área de bienestar social, y bueno, ya expusimos en comisión que era difícil estar en contra de una propuesta como esta, ¿no? Pero luego, además, tuvimos el debate que hemos tenido anteriormente de la concesión de subvenciones a familias con escasos recursos, el debate que hemos tenido antes. Y yo creo que entendíamos que si había que hacer un esfuerzo presupuestario, igual iba a ser mejor encaminarlo en esa dirección, ¿no? En cualquier caso, o sea, entendemos la moción como algo más no concretáis la partida, o sea, la partida en concreto, ni la cuantía, entonces lo entendemos como un incremento en la partida del área de bienestar social, por lo que, bueno, pues estamos de acuerdo por lo que hemos expuesto anteriormente, ¿no? Los datos que sí que tenemos en informes que nos han ido trasladando en la comisión es que, bueno, en 2015 12.775 personas fueron atendidas, cuando la proyección para 2017, según
bueno, el desarrollo del decreto de la cartera de servicios sociales está por debajo, están 10.829 personas. Bueno, igual habría que hacer un cálculo de 12.700 entre 8 trabajadoras sociales que tenemos para hacernos una idea de los casos que ha atendido cada una, ¿no? En cualquier caso, bueno, luego igual María José nos dará más información sobre ese tipo de datos más técnicos, ¿no? Pero lo que sí que es claro y es evidente, como han expuesto los dos grupos anteriores, es que creemos que es necesario un incremento en el área de bienestar social. Y antes que hemos tocado así un poco el tema del presupuesto, ¿no? Estamos tocando este pleno, pues queremos recordar que durante el debate presupuestario del 2016, tanto Portugal Lujo Despierta como el Partido Popular como EH Bildu, bueno, pues presentaron numerosas enmiendas y coincidimos los tres grupos en incrementar estas partidas y todas estas enmiendas fueron rechazadas, ¿no? Entonces, bueno, pues recogemos la invitación del alcalde de presentar enmiendas en el debate presupuestario como hacemos todos los años, pero queremos recordar que el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco sigue vigente y que previsiblemente ninguna de nuestras enmiendas vayan a ser aceptadas tampoco este año. Y más teniendo en cuenta, aunque tú, Chema, has dicho, es verdad, no estamos en el Parlamento Vasco, estamos en Portugalete, pero yo creo que antes, o al menos he intentado explicar lo vinculados que están los presupuestos de Gobierno vasco con los presupuestos de otras instituciones como son las locales, como son los ayuntamientos, ¿no? Nos va a condicionar y bueno, pues lo vamos a ver en los próximos días o semanas. Es que ricasco. Muchas gracias. ¿Partido Nacionalista Vasco? ¿No? María José, Partido Socialista. Sí, bueno, en relación a esta moción, bueno, pues ¿quién va a estar en contra? Quiero decir, todo el mundo quiere que aumente las partidas presupuestarias y si son de las áreas sociales, pues mucho más. Y nosotros lo que ponemos sobre la mesa es pues la voluntad del equipo de gobierno de seguir aumentándolas, de que lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Quiero decir, en la ejecución presupuestaria el aumento que ha tenido esta partida, o sea, las partidas correspondientes al área de bienestar social desde el 2016 a 2015 ha sido de 191.390 euros exactamente en la ejecución presupuestaria, quiero decir, al final del año. El aumento del porcentaje en relación a los gastos que tiene el ayuntamiento también va en aumento. El porcentaje destinado al área de bienestar social superior en este 2016 que fue, por ejemplo, 2014-2015, siendo además la partida, o sea, el gasto más importante del ayuntamiento. O sea, si vemos los gastos municipales, el área de bienestar social es la que tiene mayor gasto. Además, creo que se ha hecho un esfuerzo importante en este año 2016 para adecuar la cartera de servicios y de recursos que tiene el ayuntamiento, que tiene que ofrecer a la población de Portugalete en relación a la cartera de servicios marcada por Gobierno vasco. Hemos crecido, hemos aumentado en 2 recursos, en 2 servicios. Tenemos un piso de alojamiento temporal para personas en riesgo de exclusión, que se inauguró en este 2016, y tenemos un servicio nuevo que es el ABEGI, que es el centro de día para personas en situación de exclusión. Con lo cual estamos creciendo también en recursos, teniendo en cuenta que los ingresos municipales cada vez son menos de los fondos que nos vienen de Udalkutxa, con lo cual yo creo que el esfuerzo que se está haciendo y la apuesta firme de este ayuntamiento por mantener y crecer en los servicios sociales está sobre la mesa. Por tanto, yo creo que esta moción es un poco un brindis al sol. O sea, queremos crecer, muy bien. En el momento que se debatan los presupuestos es donde nos tienen que decir de qué partidas disminuimos para crecer más. En ayudas sociales, que se han discutido antes, que en este momento se han presentado, que en las partidas que corresponden al ayuntamiento ya he explicado que fueron suficientes en 2016, que se prevé que sean suficientes también en el 2017. En cuanto al tema del personal, cumplimos el ratio
de trabajadoras sociales que se establece en el Plan Estratégico del País Vasco. Son 8 trabajadoras sociales, pero los 2 trabajadores sociales a los que se hacía referencia, que tienen otras labores, también hacen labores de turno y atienden familias. Con lo cual, y además está por comprobar, todo el mundo lo puede comprobar, que cuando se solicita una cita a Bienestar Social, en ese mismo día incluso o al día siguiente se le da ya una cita. Entonces, yo creo que a lo mejor no es justamente en el capítulo de personal donde deberíamos poner el acento. El acento nosotros creemos que hay que ponerlo en el cumplimiento de la cartera de servicios, en crecer en los servicios que se tienen que desarrollar para llegar a las proyecciones que se piden, y no circunscribir solamente el trabajo de bienestar social a las ayudas sociales, que no es eso solamente. Hay muchísimos otros recursos, muchísimos otros servicios que estamos haciendo el esfuerzo por mejorar y por aumentar, y ahí es donde tenemos que poner el acento. En todo el área de bienestar social y todos los servicios y todos los recursos. Por lo tanto, nosotros pues nos vamos a abstener, porque por supuesto que queremos más para todas las partidas, para todos los recursos, pero sí que nos gustaría ver pues de qué manera se puede hacer eso efectivo, teniendo en cuenta además lo que estoy diciendo, que se está creciendo en número de servicios, en número de recursos y en otros ámbitos dentro del área de bienestar social. Gracias, María José. Vamos a dar otro turno. Natalia. Bien, María José, yo sé que se está haciendo un esfuerzo y yo, el área de bienestar social, considero que, pues lo que he dicho antes, que las trabajadoras hacen un trabajo brillante, que todas las personas que forman parte de ese área, su trabajo es impecable y que estáis haciendo un esfuerzo. También creo que este área es la que más debemos de cuidar. O sea, para mí un ayuntamiento que tiene un área de bienestar social fuerte, o sea, en comparación con otros ayuntamientos, para mí y para nuestro grupo, o sea, es lo que se tiene que tener. Porque es que ahí estás jugando con las necesidades de las familias, de las vecinas y vecinos de Portugalete, con lo cual, o sea, el máximo esfuerzo a este área. Desde nuestro grupo creemos eso. Si presentamos esta moción aquí es precisamente para adquirir un compromiso, si se aprueba y estabais todos de acuerdo, para que los presupuestos sí se dote y cuando presentemos una enmienda, pues sea aprobada, una enmienda lógica y que se pueda cumplir, lógicamente y explicando. Yo no voy a presentar una enmienda y decir, vale, quiero aumentar 3.000 euros esta partida y vosotros veréis cómo lo hacéis. No, creo que también implica un trabajo nuestro de los grupos municipales que estamos en la oposición y que debemos de hacer un trabajo y un esfuerzo para presentar las cosas claras y cosas que puedan ser de sentido común y lógicas y se puedan cumplir. Respecto a lo que has dicho de las técnicas de bienestar social, sí que te aseguro, y te lo puedo asegurar y te puedo dar el nombre, y si no, lo hablaremos luego, no sé si se puede dar el nombre aquí, de que una de las personas no hace ahora mismo ningún tipo de labor ayudando a las trabajadoras de bienestar social, y lo tengo muy, 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 muy claro. Y en ese aspecto, y lo que ha comentado Juan Carlos, sí que no entiendes la necesidad. Yo creo que todos habéis entendido y estáis de acuerdo en parte con los recursos económicos, con aumentar las partidas. Todos hemos visto una necesidad y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Tenéis más dudas, por lo que estoy viendo, en la parte de recursos humanos, y que es lógico también. Yo, desde nuestro grupo, os podemos decir que hemos vivido situaciones inauditas con ciertas vecinas y vecinos de Portugalete que nos han hecho pensar, y no solo eso, sino hablar con las trabajadoras sociales, que el sistema se puede llegar a saturar, que hacen un trabajo impecable y que está todo muy bien organizado, pero se puede llegar a saturar. No solo porque aumentan el número de familias que acuden a bienestar social, sino porque al final va a llegar un momento en que no se pueda dar, o sea, por mucho que se esfuercen, no van a poder dar toda la ayuda posible a esas vecinas o toda la gestión de papeleos, porque no dan abasto. Si además, lo que te he dicho, que tengo nombre y apellidos, hay una persona que ya no realiza esas funciones porque realizará otras donde será necesario, pues al final sí se requiere de aumentar los recursos humanos. Sí que es verdad que, a ver, nosotros vamos a presentar también dos propuestas, una en presupuesto respecto a los recursos económicos y otra respecto a los recursos humanos. Sé que esto es más difícil y que va a ser más a lo largo y lo que tendréis que estudiar más, pero presentamos esto aquí para que adquiramos en parte todas y todos un compromiso de que esto es necesario y que hay que reforzar este área, que es muy importante, que en este ayuntamiento funciona bien, pero podemos hacer que funcione muchísimo mejor. Gracias. Partido Popular. Bueno, yo creo que lo ha comentado. Es muy difícil decir que no a esta moción, ¿no? Y sobre todo en el sentido de, lo dice hasta el portavoz del equipo de gobierno en esta cuestión, pero
nosotros además, como bien ha recordado Izaskun, hicimos enmiendas en los presupuestos, y tratamos de llegar a acuerdos también a los presupuestos, pero hombre, nosotros queremos apoyar los presupuestos también, hombre, nos tienen que dar algo de cariño. No fue el caso. No sé si en los próximos presupuestos esto será así y tal. Ese pacto férreo que tenéis ahí, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, pues no dejaba mucho espacio para el resto. Y entonces, con este tema, bueno, yo no sé, Natalia, yo quiero que sepas, si no te has dado cuenta ya, que aunque se aprueben las mociones aquí, se pida personal y tal, y luego eso no quiere decir que tenga el reflejo presupuestario, ¿no? Son mociones que no tienen obligado cumplimiento. La Policía Municipal lo sabe bien. Quiere decir, pero nosotros, bueno, confiamos y esperamos. Hay muchos departamentos, Bienestar Social es uno de los más importantes, pero también hay otras áreas que son importantes. A nosotros nos gustaría, sí que es cierto, que se incrementaran esas ayudas. Hicimos enmiendas en ese sentido y sí que creemos que habría que contemplarlo de alguna manera, revisarlo o tomar algunas medidas predictivas de algún modelo que diera cierta certidumbre sobre que las partidas son suficientes en algunos casos. Sí que es cierto que, como se ha mencionado, y lo voy a decir, dice, viene el dinero del Gobierno Vasco, viene más el presupuesto. Bueno, yo creo que el dinero que viene del Gobierno Vasco es escaso. O sea, que tendría que venir mucho más dinero del Gobierno Vasco para el área de servicios sociales. A este ayuntamiento y a muchos otros, no importa lo que se incremente, y debería gestionarse mejor, aunque no es el debate aquí, el presupuesto de servicios sociales del Gobierno Vasco. Pero dado que contamos con lo que contamos y que el debate es municipal, bueno, en principio nosotros sí que nos gustaría, vamos a respaldar la moción, pero centrando el objetivo sobre todo en las ayudas. Nosotros sí que creemos que hay partidas que habría que revisar al alza. Ponemos el acento ahí, no nos consta el otro aspecto de personal, vamos a respaldar la moción porque, bueno, ¿se puede pedir el voto por puntos de la moción? No, qué lástima, tenemos que hacer un ron que pida el voto por puntos. Pero en tanto en cuanto no se puede dividir la moción, pues nosotros vamos a apoyarla. Gracias, Juan Carlos. H. Bildu. Estaba esperando. Bueno, yo creo que ya han quedado bastante claras las posturas, pero un poco por incidir también otra vez en la importancia de las instituciones que están por encima y lo que eso condiciona a los presupuestos municipales, porque es así, no podemos engañarnos. María José, tú has hablado de que vais a centrar todos los esfuerzos en, bueno, pues desarrollar el decreto de servicios sociales y poner en marcha los nuevos recursos y servicios que tenemos que poner, has nombrado algunos de ellos, y bueno, pues aquí también nos afecta lo que se decide, ¿no? En el Consejo Vasco de Finanzas se estipuló un fondo para la puesta en marcha de estos servicios y a nuestro entender, bueno, H. Bildu solicitó que fuera mucho mayor de lo que finalmente fue, y es claramente insuficiente. Y bueno, los partidos que deciden esas cosas, vuelvo a repetir, están aquí sentados, estamos aquí sentadas. No es un ente abstracto el Gobierno Vasco ni el Tribunal Vasco de Finanzas. Y bueno, también otro problema que vamos a sufrir también en las políticas sociales, para quien no lo sepa, es que pues debido al estancamiento de la negociación del cupo entre Gobierno Vasco y Madrid, pues los ayuntamientos no están recibiendo la subvención que reciben para políticas de dependencia, ¿no? Pues ese es otro lastre que tienen los municipios vascos. Otro lastre que vamos a tener los municipios vascos por instituciones que están por encima de nuestro ayuntamiento es la devolución que vamos a tener que hacer en concepto de, bueno, por el tema de Udalkutxa, ¿no? Una vez más, instituciones que están por encima del Ayuntamiento de Portugalete hacen mal los deberes y bueno, pues los ayuntamientos vamos a tener que devolver dinero. Y eso, evidentemente, pues afecta a la economía municipal de una manera importante, ¿no? Y bueno, nosotras, como ya hemos dicho, vamos a apoyar la moción porque la entendemos de una manera más igual global. También recordamos lo que ha dicho Juan Carlos, que previsiblemente va a salir la moción, pero luego en el debate presupuestario nos volveremos a dar con un muro. Y sí que me gustaría hacerle una pregunta a la concejala María José, porque se está hablando de que, bueno, que en el área tenemos a 8 trabajadoras sociales y luego hay otras 2 personas que realizan como labores de refuerzo o de
ayuda, ¿no?, a estas personas, y Natalia está poniendo en cuestión que una de ellas no ejerce en absoluto esas labores. Igual, por traducirlo un poco, tenemos una técnica de igualdad y tenemos a un técnico de participación, ¿no? Me imagino que, como has hablado en masculino, estabas hablando del técnico de participación, que es el que no hace estas labores de ayuda a las trabajadoras sociales. Y mi pregunta, ya voy al lío, es entonces si la técnico de igualdad que tenemos en el ayuntamiento, que por cierto este grupo municipal lleva pidiendo desde el minuto cero que entró en este ayuntamiento que esa plaza saliera a concurso público y no se cubriera con una trabajadora social del área de bienestar social, la pregunta es si esta trabajadora entonces qué parte de su jornada laboral dedica a las labores de técnica de igualdad y qué otra parte queda para las labores de ayuda a las trabajadoras sociales. Es que ricasco. Partido Nacionalista Vasco. Sí. Bueno, voy a contestar dos partes. Una, la que, porque ha incidido sobre todo Euskal Herria Bildu, la que no tiene que ver con el Ayuntamiento de Portugalete, pero que sí que afecta al Ayuntamiento de Portugalete. Y voy a recalcar el dato que he dicho antes. El proyecto de presupuestos que va a presentar hoy Gobierno vasco, el 76% está destinado a políticas sociales, sanidad, educación y protección social. De cada 10 euros, 7,6. De cada 10 euros, 7,6. A todos nos gustaría que fuera más, y ojalá sea más. Pero lo que no ha dicho Euskal Herria Bildu es que, pues bien, en el Consejo Vasco de Finanzas, con los órganos correspondientes propondrían que la cantidad destinada a protección social sea mayor, pero no han dicho de dónde la van a quitar. ¿De dónde va a salir ese recurso? Y no basta decir cualquier cosa, porque igual lo quitas de una cosa que genera riqueza y que genera más recursos y que permite, estoy interviniendo yo, ¿vale? Y que permite que se dedique ese 76% a políticas sociales. Porque tan importante es en lo que gastas como de dónde ingresas. Y si no hay ingresos, no hay posibilidad de gasto para protección social. Estamos totalmente de acuerdo con la moción, en la parte en la que se dice que el área de protección social, de bienestar social, es la más importante del Ayuntamiento de Portugalete, y el cuidado de la protección social a las personas, a los vecinos y a los vecinos, es lo más básico y lo más importante que puede o que tiene que hacer las instituciones públicas. Y es su labor, totalmente. Y no necesitamos aprobar ninguna moción para adquirir un compromiso con el desarrollo de los sistemas de protección social, porque junto con muchos otros partidos y otra gente lo venimos haciendo desde el principio, desde el primer Gobierno vasco, desde la primera Diputación. Lo venimos haciendo desde el principio, porque esto es una cosa que se ha hecho entre todos, poco a poco, paso a paso, y el compromiso ha sido desde el principio. Y la moción es imposible no estar de acuerdo, es muy buenista, tan buenista como inconcreta. Y estamos de acuerdo en intentar que haya más recursos para el área de bienestar social. Lo que sí que nos ha parecido curioso es una frase que ha dado a entender que apoyar la moción implica que, bueno, pues habrá que aprobar o apoyar las enmiendas que se presenten relativas a bienestar social, pues habrá que aprobarlas o no. Depende a qué partidas, qué necesidades, qué cubran, de dónde salgan los otros créditos, otras cosas que afecten o no afecten. Nuestra posición, nuestro voto va a ser la abstención, y nos vamos a abstener no solo por lo que hemos dicho de que nos parece buenista, sino porque además hay una cosa que no han mencionado los grupos y que, hablando con el equipo técnico del área de bienestar social, ellos mismos también lo reconocían, que ampliar, contratar más trabajadores sociales igual no es tan fácil como parece, no solo porque haya que hacer una OPE, sino porque además hay una norma superior del Gobierno de España, impulsada por el Partido Popular, que impide a las administraciones públicas realizar nuevas oposiciones que no sean en determinados ámbitos o para reposición. Por lo tanto, aunque se quiera, no se puede, porque sería recurrido y se quedaría anulado. Por ejemplo, la Archancha. Partido Socialista. Bueno, pues
Pues decir efectivamente que dice Portugal Lujo Despierta que creen que hay que reforzar el área de bienestar social. Nosotros no lo creemos, lo estamos haciendo día a día y se está demostrando todos los días. Entonces, en ese sentido, cuando se presenten las enmiendas que presentarán y efectivamente se pondrán sobre la mesa, bueno, veremos también si nosotros aprobamos esas enmiendas y las consideramos buenas y vosotros aprobáis los presupuestos, que también está por ver. O sea, quiero decir que en ese momento es donde hay que poner las cartas sobre la mesa y hacer las apuestas que hay que hacer. Y, bueno, en relación a la pregunta concreta que nos hacían, yo no sé a qué se refiere Natalia. Los trabajadores que tienen, los trabajadores sociales que tienen otras labores, otras funciones, como la técnica de igualdad o el técnico de participación, también realizan entrevistas a familias en el turno que les toca, porque hay un turno rotatorio. Yo creo que lo hemos explicado en diferentes ocasiones en la comisión. La puerta de entrada es un trabajador que está de turno para las familias nuevas o las personas nuevas que no tienen expediente, y ese turno se hace por parte de los 10 trabajadores y trabajadoras sociales del área. Y además realizan también el turno de teléfono 24 horas del servicio que tenemos de emergencia. Con lo cual, pues no sé a qué se refiere que no hace ninguna labor, pero bueno, después lo hablamos. Y bueno, sin más, eso es que nosotros, como decía, nos vamos a abstener porque, pues por todo lo dicho, es imposible decir que no queremos que se refuerce el área de bienestar social, pero queremos ver en qué se concreta eso y que no sea un brindis al sol. Muy bien. Bueno, yo hay una cosa que a mí siempre me parece que es el juego de la oposición. Cuando se la facilidad para pedir más gente, a mí me parece que es normal. Todos pedimos más ertzaina, más inspectores fiscales, más médicos para Osakidecha, más enfermeras, más profesores. Bueno, yo creo que ese es el juego normal de intentar mejorar siempre los servicios. Pero yo creo que también el Ayuntamiento de Portugalete, en el área de servicios sociales, no es Natalia lo que te diga una persona. Ahí es un equipo de trabajo el que funciona, y que por tanto el equipo de trabajo es el que tiene que sacar adelante todo ello. Y yo creo que si hay algún equipo de trabajo que funciona muy bien, es el equipo de servicios sociales, como creo que funcionan todos los equipos de trabajo del ayuntamiento. Para mí todos. No es porque una persona me haya dicho o me diga y te puedo decir el nombre, no. Esos son los equipos de trabajo y por tanto si hay alguna disfunción en ese equipo de trabajo, pues se soluciona, pero yo creo que funciona muy bien, se atiende magníficamente a todo el mundo y además en las encuestas de satisfacción que hacemos entre las personas usuarias de los servicios sociales es muy elevado el sentido de que atendemos muy bien los servicios sociales en el ayuntamiento. Y luego también me parece un poco discriminatorio respecto al resto de áreas municipales, porque parece que solo existe policía y ahora porque una persona diga del área de bienestar social, yo creo que en el Ayuntamiento de Portugalete son muchísimos funcionarios y grupos de trabajo que trabajan muy bien, porque te voy a poner un ejemplo, porque por ejemplo para que tengan todos esos servicios sociales y tengamos eso, lo ha dicho muy bien Chema, necesitamos que el ayuntamiento gestione muy bien los ingresos y que por ejemplo el área de Hacienda se esfuerce en gestionar todos los ingresos para poder tener recursos, o el área de obras y servicios que tenga el mantenimiento del pueblo fenomenal, porque todos los servicios, tanto agua, alcantarillado, los parques infantiles, los usan todas las familias, bien sean de escasos recursos o no sean de escasos recursos, o sean más o menos necesitadas, y que por tanto todo es un equipo de trabajo en el ayuntamiento, y si necesitamos hacer una reflexión de las plantillas presupuestarias en el ayuntamiento, pues igual hay que hacer una reflexión conjunta, pero yo creo que el área en personal del ayuntamiento está muy bien dotado. ¿Es verdad que todos necesitamos más? Pues por supuesto. ¿Que todos querríamos más? Por supuesto, pero eso es una de las cosas que es la política, es decir, el reclamar más. Ahora bien, tenemos que bajar a ver si efectivamente estamos prestando bien los servicios que nosotros de alguna forma nos comprometemos con los ciudadanos. Y yo creo que se están prestando magníficamente bien en el Ayuntamiento de Portugalete. Y en ese sentido, yo creo que no explicar, no porque una funcionaria o porque hay una persona de un área dice que está saturada, pues igual que está saturada el ayuntamiento en determinados momentos. Hacienda está saturada cuando tiene que cerrar el año contable, el área de obras y servicios está saturada cuando tiene que establecer unos sistemas de mantenimiento urgente, el área de urbanismo cuando tiene que terminar unos proyectos urbanísticos en tiempo y plazo, la policía municipal pues estará saturada este fin de semana, que es carnavales, y todos, pues al final pues son momentos de trabajo que no quiere decir que eso ocurra todo el año, pues todos estamos saturados en momentos del año pues porque tenemos actividad y se concentra en un momento dado en todas las profesiones, y eso no significa que tengas que pedir más personal. Yo creo que eso tiene que partir de una reflexión seria de si efectivamente no se están dando los servicios, y tú lo has dicho que se están dando muy bien los servicios en los servicios sociales. Por tanto, yo no creo que sea una cosa muy puntual. Pero bueno, que pedir gente
siempre está bien, que es una práctica de la política y yo eso lo acepto, no hay ninguna. Incluso yo también me gusta que haya más profesores, más médicos, más enfermeras, más inspectores fiscales para intentar que la evasión fiscal sea menor, más ertzainas para tener más seguridad, más policías. Bueno, eso yo creo que es el discurso, pero yo creo que entrar en el tema de que si una funcionaria o una persona me dice que está saturada, cuidado con eso, cuidado con eso. Yo creo que los servicios sociales en el ayuntamiento dan un muy buen servicio. Un buen servicio, que no te quiero decir que se lo ha dicho una funcionaria, te he querido yo entender que igual si no es así, pero, vale, no es que no, es que si quieres te doy el nombre, si quieres te doy el nombre, pero bueno, vale, pero que si no es en ese sentido, pero que de un trabajador municipal, bueno, pero que es una opinión de un trabajador municipal, en ese sentido, bueno, sin más. Tampoco es un poco la historia, pero te quiero decir que eso se hace una reflexión dentro del ámbito del área. Si se está fallando en algo, se corrige, pero eso no quiere decir que necesitemos más personal. Y los acuerdos presupuestarios, voy a lo de siempre, los presupuestos están abiertos, el que quiera acordar, acuerda, pero a mí me da muchas veces la sensación que hay unos que están siempre en el desacuerdo y que por mucho que aceptemos alguna enmienda siempre van a estar en el desacuerdo y por tanto, bueno, pues lo veremos en los próximos presupuestos. Hay partidos políticos que están por el acuerdo y otros que están por el desacuerdo, pues perfecto, si eso ese es el juego político. Entonces, bueno, en ese sentido lo volveremos a ver cuando presentemos los presupuestos, porque dice, no, es que es una enmienda buena y no me la tienes que aprobar. Claro, yo te puedo aprobar esa enmienda, pero si tú no me apruebas los presupuestos, no tiene mucho sentido. Los presupuestos es un conjunto amplio, no es aprobar una enmienda, es un conjunto amplio de políticas que se hacen, pero bueno, yo siempre soy de los que está en el acuerdo más que en el desacuerdo. Muy bien, vamos a pasar a votar una cosa, una que se me olvidaba decir. El otro día en el Consejo Territorial de Finanzas, para que veas un tema de los servicios sociales, hace 3 años que a los ayuntamientos no nos están pagando el fondo Gizarte-Kutxa. El fondo Gizarte-Kutxa es un fondo que hace referencia a la financiación del incremento de actividad que tenemos los ayuntamientos por la atención horaria del servicio de ayuda a domicilio. Hace 3 años que no nos pagan, concretamente a Portugalete nos deben unos 160.000 euros. A todos los ayuntamientos de Vizcaya nos deben una cantidad, que eso está pendiente de la liquidación del cupo del 15%. Entonces, claro, ese es dinero que el ayuntamiento tiene que adelantar. Tiene que adelantar y no lo hemos cobrado todavía. Como siempre tenemos que adelantar todo y no lo hemos cobrado, ojalá lo cobremos. Por tanto, fijaros el esfuerzo económico que está haciendo los ayuntamientos. Eso sí, cada vez con menos dinero que nos da la Diputación. Este año 2 millones y pico de euros menos. Por eso cuando pedimos a más, hay que quitar de algún lado. Y además ya tenemos que reducir los presupuestos porque no nos da la Diputación a todos los ayuntamientos la financiación y por tanto a la hora de pedir más personal, igual con el mismo personal tenemos que hacer un mayor esfuerzo, porque a todos se nos pide hacer un mayor esfuerzo. Y por tanto, yo creo que si baja ese presupuesto, tenemos que volcar en las políticas ciudadanas, no tanto en la atención en el personal funcionario, que sé que tiene que hacer un esfuerzo y sé que lo hace, y yo en Portugalete siempre he dicho que tenemos unos funcionarios magníficos y funcionarias, pero efectivamente yo creo que es una visión global de plantilla, no una visión de un departamento sí o un departamento no, porque todos trabajamos en equipo, porque por mucho que queramos mejorar los servicios sociales, si no mejoramos en otros servicios para gestionar mejor los ingresos o mejoramos en el mantenimiento de la ciudad, pues tampoco logremos dar ese mejor servicio que tú dices. Por tanto, es una visión global. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar el punto que hace referencia a la moción que presentaba Porto Ojo Despiertas respecto... No tengo el papel. Aquí. Respecto a bienestar social. ¿Votos a favor de la misma? PP, H, Bildu, ¿votos en contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Muy bien. Queda aprobada. Pasamos al siguiente, que hace referencia a la que presenta H. Bildu sobre la comisión del casco viejo. Bueno, pues la moción que presentamos hoy tiene relación con un debate que se produjo en el pleno de enero del mes pasado y con una moción que presentó el Partido Nacionalista Vasco para refundar la comisión de casco viejo, ¿no? Por recordar un poquito, pues ante esta iniciativa EH Bildu hizo una serie de propuestas de modificación y algunas de ellas, o la filosofía general fue aceptada, ¿no? Y bueno, posterior al debate, prácticamente la mayoría de los partidos votaron a favor de esta propuesta, a excepción del Partido Popular, ¿no? Bueno, no se trata de reproducir el debate que hicimos el mes pasado, no era esa nuestra intención, volver a yo creo que meter el dedo en la llaga sobre el trabajo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en la comisión informativa, sino de avanzar un poco en lo que se hizo en el pleno pasado, ¿no? Pues bueno, llegamos a un consenso mayoritario con una voluntad de mejorar la situación de la comisión informativa y bueno, ya dejamos caer otra propuesta en mitad del debate de la moción
y que entendíamos que podría favorecer también el clima enrarecido, hay que decir, de la comisión, efectuando un cambio en la presidencia de la comisión del casco viejo. Y bueno, como en mitad del debate tampoco igual no se tomó en consideración, por esa razón hemos decidido pues traerla de forma más formal, digamos, en forma de moción a este pleno, ¿no? Y bueno, pues la moción tiene un único punto y es precisamente esa, ¿no? Entendemos y sabemos que es una competencia del alcalde, ¿no?, delegar, porque bueno, pues las presidencias le corresponden a Miquel, todas las presidencias de las comisiones informativas corresponden a los alcaldes, ¿no?, pero luego ellos delegan. Entonces, pues bueno, lo que buscamos aquí es que cada partido se posicione, que diga cuál es su postura, cómo lo ve. Y bueno, pues si hay un consenso, pues pedir en este caso al alcalde que delegue de nuevo esa presidencia. En este caso hacemos una propuesta para que sea el segundo partido más votado en las últimas elecciones municipales, que es el Partido Nacionalista Vasco. Es que ricasco. Partido Popular, Juan Carlos. Como somos los malos de esta película. Bueno, vamos a ver qué pienso de esta moción. ¿Qué pensamos? Pues parecido a lo de la última vez, ¿eh? Bueno, a mí ya, desde la última vez que aprobamos aquella moción para refundar la comisión del casco viejo, salvo nosotros, claro, pues ya me para la gente por la calle y me dice: gracias, ya ahora el casco viejo, vais a refundar la comisión del casco viejo y ahora ya se nota que todo esto tiene otro impulso y otro cariz. Y claro, me van parando por la calle, es una cosa increíble, ¿no? Porque claro, que la propuesta era de calado, era una propuesta de calado y tal. El problema del casco viejo no avanzaba porque claro, tenemos que cambiar los nombres de la comisión, la tenemos que reunir cada 5 minutos y a partir de ahí ya el casco viejo va a pitar, ¿no? Pues chicos, ¿qué queréis que os diga? No lo comparto, por eso voté en contra. El problema no es que cambiemos los miembros de la comisión o como ahora se propone que cambiemos el presidente. Bueno, de todas maneras aquí yo entiendo que el Partido Nacionalista Vasco, con el interés que tenía, dirá pues sí. Ahora habrá que preguntar, con este pacto tan curioso que tiene, si le dan permiso para hacerlo, ¿no? Pero esto ya lo vamos a descubrir en breve. Pero no va a surtir los efectos. Nosotros somos muy críticos, ya lo decimos. La solución para impulsar verdaderamente el plan estratégico del casco viejo y que la comisión funcione es una cosa muy sencilla. Está en manos del Partido Nacionalista Vasco, que no lo ha hecho hasta ahora, y del Partido Socialista, que es dotar suficientemente en presupuestos las distintas iniciativas que luego se llevan al casco viejo. Y digo que no se ha hecho, me centro en el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco en los últimos presupuestos no hizo ninguna enmienda en este sentido. Y no facilitó tampoco que las que hacían el resto de grupos de la oposición salieran adelante. O sea, que su pacto de estabilidad, que siempre se llena la boca en este salón de plenos para decir nosotros damos estabilidad, dará estabilidad al equipo de gobierno, pero al impulso al casco viejo, cero. Y que ustedes trajeran el mes pasado la iniciativa de refundar la comisión para, en mi humilde opinión, espiar su conciencia de lo que venían haciendo hasta ahora, pues no contribuye. Y que hoy, además, a la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo le retiren la confianza votando a favor de ese cambio, tampoco suma. Se lo digo claramente, tampoco suma. Dice, eso iba a ser fantástico para que, pues seguramente tampoco sería mucho, pero un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y depositar una confianza en la Asociación del Casco Viejo, pues es al final un gesto. Y la cosa está llena de pequeños gestos. Estamos a la espera de esos maravillosos cambios que ustedes aprobaron el mes pasado de refundar la comisión. Veo que van despacio todavía, ya no lo de manera. Yo con lo que espero y confío y deseo no es en el cambio de nombres de la presidencia, que ahora veré lo que han decidido ustedes, sino que en los próximos presupuestos de verdad se produzcan dos cosas. Una, que vengan fondos de manera importante, si es posible, gracias a la negociación que haya hecho el alcalde en los presupuestos de gobierno vasco para impulsar el casco viejo, y otro, que lo respalde el Partido Nacionalista Vasco y permita que los demás también podamos hacer enmiendas, y así a lo mejor de alguna manera, si son aceptadas
enmiendas importantes del resto de los grupos, pues podremos cambiar nuestro voto a los presupuestos. Si no, desgraciadamente, claro, si no te aceptan nada, pues es muy difícil apoyar el presupuesto de otro, salvo los que tienen la obligación, claro. Gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y todas. Nosotros, de la misma forma que en enero, manifestamos que nos parecía positivo que se trasladase una moción tan completa después de las aportaciones que hicieron otros grupos a esa refundación del casco histórico. Creemos que es positivo que durante esta legislatura hayan habido 4 mociones específicas sobre la situación del casco histórico y también que incluyen dentro de sus epígrafes, digamos, la problemática que está sucediendo dentro de la comisión. O sea, nos parece positivo porque se van a realizar ya 4 voluntades generales de los plenos que vienen a decir que la ciudadanía de Portugalete cree que esa comisión del casco histórico tiene que ser empujada o tiene que ser digamos, mejorada para que superar el momento en el que nos encontramos ahora, que en la radiografía que se presentó en enero vimos que se hablaba de convocatorias, vimos que se hablaba de dotar de una asignación presupuestaria suficiente para es decir, la ejecución de las medidas del plan estratégico. Y lo que queremos manifestar con esta posición política es que vamos a votar a favor de la moción, pero queremos garantías de cumplimiento de la misma. Es decir, a nadie le extrañará saber que, como se ha manifestado antes, hay mociones que se llevan al Pleno, se aprueban, con votos muchas veces a favor de todos los grupos políticos, y que luego quedan en el cajón desastre. Y porque esa voluntad general del Pleno es interpretable. O sea, el equipo de gobierno puede decidir que el Pleno le ha dicho una cosa, cumplir una parte, cumplirla entera o no cumplirla. Así que, para garantizar ese cumplimiento de la moción que había que se presentó en enero, queremos añadir a la moción de H. Bildu un punto que es: la persona que resulte elegida para el cambio de presidencia se comprometerá a llevar a cabo los acuerdos y compromisos adquiridos relativos a la aprobación de la moción que se presentó el pasado mes de enero relativa a la refundación de la Comisión Especial del Casco Histórico. Y si tienen a bien de recogerla, pues nosotros daremos nuestro voto a favor. ¿Partido Nacionalista Vasco? Sí, bueno, pues la verdad es que no sé por dónde empezar, pero la verdad es que es una cuestión difícil. Por un lado, no sé, lo comentábamos en el grupo, ¿no? Si reconocer, pues no sé, un poquitín, o lo tomamos así, ¿no? La propuesta que hace Bildu, que la personaliza en este grupo municipal para ostentar la presidencia de esa comisión, porque nos lo tomamos como una especie de reconocimiento a la labor que efectivamente durante los últimos años, y en concreto personas que están ahora aquí en esta bancada, que también estuvieron en la legislatura anterior, pues no sé, vemos como un respaldo, ¿no? Como un agradecimiento o un reconocimiento a la labor que este grupo municipal, por lo menos los últimos 6 años, ha ido haciendo respecto al tema del casco viejo. Por otro lado, pues sí exponer también que para nosotros es una gran sorpresa esta propuesta. Esta propuesta me refiero traída en moción, ¿no? Porque si realmente pues un grupo está proponiendo a otro grupo, pues para que al final, en este caso, pues coja la presidencia de una comisión, pues lo que digo yo, lo que menos se podía haber hecho es, antes de hacerla, por lo menos consensuarla o haberla pactado o haber intentado el grupo proponente haber intentado hablar con el otro grupo, pues no sé, para exponer los motivos, los porqués, las garantías, si eso se puede llevar a cabo o no, cosa que no se ha hecho. Por eso, digamos, nosotros sí queremos exclamar y poner aquí pues nuestra sorpresa. Por otro lado, pues como bien se reconocía, efectivamente la potestad es en su día en el pleno de organización, así se quedó, la potestad es del alcalde, y de hecho nosotros entendemos que además tener en este caso una presidencia en la que vemos que vamos a tener las manos atadas, ¿no?, por todos los lados, puesto que no estamos en una y otra vez, lo venimos a decir, y otra vez más, lo decimos ahora, no formamos parte del equipo de gobierno,
no formamos parte del equipo de gobierno, pues nos vamos a ver, en todo caso, en caso de aceptarla, que no la vamos a aceptar, pues con las manos atadas, porque vamos a estar completamente presionados por uno y por otro lado. Tendremos luego un segundo turno en el que podremos, en función del resto de intervenciones, pues ampliar más. Pero bueno, sí que me hace, personalmente además, y en calidad de portavoz, como Javier Aramburu-Zabala, mucha gracia las expresiones del Partido Popular, porque parece que se nos juzga, además, a este grupo municipal por la aprobación o por el apoyo que hemos prestado a los presupuestos del 2016, cuando aquí, y sobre todo tú, Juan Carlos, llevas muchísimos años, pero yo, como Javier Aramburu-Zabala y alguno más, estamos desde el 2011 y hemos hecho muchas cosas en el 2011, en el 12, en el 13, en el 14, en el 15 y también en el 16, aprobando los presupuestos. Por supuesto, no se nos llena la boca, reconocemos las cosas como son, nosotros con nuestro acuerdo damos estabilidad y progreso a este municipio. Estabilidad y progreso. Pero quizás haya que recordar, o tendremos tiempo a lo largo de la sesión, de recordar muchos hitos y muchas historias que este grupo ha traído aquí y que gracias a este grupo se ha conseguido. Por ejemplo, el plan estratégico del casco histórico, que fue, si no recuerdo mal, gracias a una enmienda a presupuestos del Partido Nacionalista Vasco. Esas y otras muchas. Lo que en muchísimas ocasiones nos hemos encontrado es que en el desarrollo de las partidas presupuestadas para hacer acciones del plan estratégico, este grupo una y otra vez ha sugerido realizar distintas acciones y no ha conseguido el apoyo de los miembros de la mencionada comisión, entre los que estás tú, Juan Carlos, y entre los que están el resto de grupos. Y al final se han hecho cosas que, bueno, que se han hecho, sin más. ¿Que están recogidas dentro del plan estratégico? Pues probablemente sí. ¿Que sean las más estratégicas? Pues seguramente no, por lo menos a nuestro entender, y una y otra vez en el desarrollo de esas comisiones así lo hemos expuesto. Y eso al final tuvo un fruto que fue efectivamente la moción que presentamos el mes pasado, porque entendemos que efectivamente existe una desconfianza, no es el mejor clima para desarrollar el plan estratégico, y por lo tanto trajimos esa moción que, bueno, pues efectivamente se aprobó por unanimidad, excepto por un concejal, en concreto el Partido Popular. Tampoco me voy a extender porque tendríamos mucho y largo y tendido y de hablar de muchas y muchas cosas que, pues, que en este caso, además, por mi doble condición, pues prefiero callarlas porque no puedo entrar, pero que gustosamente a cualquier grupo y a cualquier concejal de esta corporación se le pueden dar, no ahora, pero sí después, cuando acabemos el pleno o en el momento que queráis. Muchas gracias. Partido Socialista, John. Sí, Egunon. Bueno, yo sí quisiera empezar también diciendo lo mismo que la portavoz de Bildu, que no queremos, la intención desde luego no es reproducir el debate que se realizó el mes pasado, ¿no? Pero al final yo creo que hay cosas que son evidentes. Yo creo que de palabra parece que todo el mundo coincide y todos estamos de acuerdo en que el desarrollo del plan estratégico que fue acordado por unanimidad de todos los partidos políticos en Portugalete es algo bueno para el municipio, no solo para el casco histórico, para Portugalete como tal es bueno, pero creo que para algunos esto simplemente se quedan palabras. Se quedan palabras y esto que digo no es simplemente utilizar la retórica, es que es una realidad. Pero es una realidad porque al final muchas de las críticas de las que se hacen por aquellos que no han aportado absolutamente nada en ninguna de las comisiones que se han realizado. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Y esto lo que nos lleva es que al final, y es triste, porque creemos que tiene que ser un esfuerzo común y de todos, porque es la única manera de acabar desarrollando y que logremos el objetivo que se persigue, es que todos arrimemos y no utilicemos esta comisión ni este espacio en una lucha estrictamente política, porque no tiene nada más que esto. Se quiere utilizar esto como una herramienta pues para, pues no sé, pues contra el equipo de gobierno que entra dentro del juego de la política. Lo que pasa es que sí que desde luego mi opinión es que cuando se tratan políticas de asuntos tan delicados como este que tratamos ahora, que es la revitalización del casco histórico, creemos que esto tiene que quedar en un segundo lugar. Y no se puede simplificar, no sé, la simplificación máxima es cuando aquí hoy tratamos una moción
que hacemos el responsable máximo de este supuesto mal ambiente, de este mal funcionamiento de la comisión, al presidente de la misma, que lleva exactamente un año siendo presidente de esta comisión. Un año. Y le hacemos el máximo responsable y diciendo que le cambiemos, esto va a ser maravilloso y a partir de este momento, Gorka, esto solo puede mejorar sin ti. Esto es lo que se trae aquí y es por lo que no nos parece de verdad serio. Y sí que hay cosas que sí que me gustaría aclarar, porque yo creo que algunos lo conocen, porque yo sé que el portavoz del Partido Popular conoce no solo la dotación presupuestaria que se ha tenido estos años anteriores para el desarrollo de este plan estratégico, pero también conoce los recursos que se dedican de otras áreas que son de mucha mayor cuantía de las que vienen reflejadas en esas aportaciones. Yo sé que el portavoz del Partido Popular lo conoce, otros me da la impresión de que no tienen ni idea, pero básicamente no tienen idea porque es que lo tienen en la memoria, por ejemplo, la última memoria del 2016, porque lo tienen hasta cuantificado. Solamente en actividades de turismo se han dedicado recursos propios a mantenimiento de cosas que ya se hacían, como visitas a la Basílica, las jornadas europeas de patrimonio, y se han añadido otras nuevas actividades que se han realizado. Se han realizado actividades deportivas que han tenido un costo solo en subvenciones de más de 38.000 euros. En actividades culturales, más de 150 actividades que han supuesto un desembolso de más de 566.000 euros. Se ha desarrollado, tal y como estaba programado en el anterior 2016, un proyecto, a nuestro entender, muy bonito y que la intención es que se vaya consolidando porque creemos que es beneficioso para todos, que es el proyecto Artificio, un proyecto liderado de Surposa con la colaboración de la Fundación Filomena Troconiz y el área de participación ciudadana, que han hecho un trabajo fantástico. O sea, este tipo de cosas requieren recursos, o sea, recursos también para el mantenimiento del casco histórico, para la eliminación de pintadas, eliminación de pintadas y carteles, curioso. La referencia del año 2015 son más de 65.000 euros. Joder, que bien lo podíamos dedicar a otras cosas. Eso sería fantástico. Creo que en esto todos coincidimos. Se hacen actuaciones también vinculadas a promoción económica, se hacen ayudas a alquileres de locales, se hacen actuaciones en las cárcavas privadas. Algunas de estas son medidas que vienen recogidas en el plan estratégico y otras no, pero podemos seguir diciendo muchas, Se ha ampliado el horario de la biblioteca municipal en jornada continua, se ha abierto un aula de estudio en el Zubi Alde, se va procedido al traslado, que este año 2017 ya se va a realizar, va a ser utilizado por primera vez el traslado del albergue al Zubi Alde, pasando de 2 meses de apertura a 4. Son una tras otra las actividades que se hacen y todo con la intención de revitalizar la vida en el casco histórico. No, es que más, no, pero esto es de gasto, esto que estoy diciendo es gasto real, gasto efectivo, que se ha producido, pero además se hacen otros trabajos, como está recordando el alcalde, que es así, que es el conseguir recursos externos, y para una medida que estaba en el plan estratégico, además como una de las prioridades recogidas, es la eliminación del saneamiento en las estaciones del tren. Eso tiene un importe de más de 700.000 euros, y este equipo de gobierno, personalizado en el alcalde, ha conseguido esos recursos para que se realice. Y esta actuación, más que previsiblemente, va a comenzar en enero del 2017, con una estimación de unos 8 meses de duración la obra. Esto no solo va a ser la eliminación de este colector, también desde luego se va a mejorar la situación del estacionamiento de Manuel Calvo. O sea, son una infinidad de actuaciones que, más allá de que se quiera trasladar que hay un mal ambiente en la Comisión Especial del Casco Viejo, que por cierto, si hay un mal ambiente, como he dicho, creo que es un esfuerzo de todos. No vale reprochar al de enfrente sin mirarnos a uno mismo qué es lo que hacemos y qué es lo que aportamos en esa comisión. Y yo aquí, por ser breve y terminar en esta intervención, decir que yo discrepo con lo que ha dicho el portavoz del PNV. Discrepo porque yo creo que la intención de Bildu al presentar esta moción no ha sido precisamente el reconocimiento a la labor del PNV. Yo creo que no. Y el hecho que usted mismo ha puesto como ejemplo que le proponen que ustedes asuman una presencia y ni siquiera cuentan con ustedes, pues creo que queda más en evidencia que, con todo mi, de verdad que se lo digo con todo mi cariño, creo que no esa es la intención de Bildu. Bildu. Por empezar un poco por el final, por lo que has puesto, John, o sea, voy a
Voy a obviar todo lo que has dicho porque he empezado diciendo que no quería reproducir el debate del pleno anterior y me parece que se ha vuelto a leer los mismos apuntes de enero. Entonces voy a obviar todo eso. Sí, lo único decir que no se trata de personalizar en el presidente de la comisión informativa, pero quiero recordar que esa persona ordenó callar a una de las personas que viene como invitada, como miembro de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, en una de las comisiones. Y esto es simplemente anecdótico, pero no se trata de personalizar, sino que detrás de una persona, detrás de esa presidencia, hay un partido político, ¿no?, que lo avala, que es el Partido Socialista, que es el que está en el equipo de gobierno. Y nosotras en el pleno anterior ya decíamos que notábamos una falta de liderazgo. No solo se trata del mal ambiente generado, el mal ambiente generado se ocasiona por esas pequeñas anécdotas, pero sobre todo porque las personas que participamos ahí vemos falta de voluntad, vemos falta de liderazgo, vemos falta de propuestas. Falta de propuestas, que por cierto nos has dicho, John, que algunos grupos no hacemos, cuando todos los grupos que estamos aquí, vosotros también participasteis en la elaboración del plan estratégico, que debería de ser nuestra brújula, ¿no? Y luego, bueno, pues siguiendo un poco por contestar al último comentario que ha hecho John y también por aclararle a Javi lo que ha dicho, que ver si hacemos esta propuesta por reconocimiento a la labor que habéis hecho en los últimos años. Bueno, pues no es por esta razón por la que estamos haciendo esta propuesta. Hacemos esta propuesta porque creemos que os corresponde asumir la responsabilidad política que como segunda fuerza en este pleno ostentáis. Sois la segunda fuerza política de Portugalete, sois la primera fuerza política en la oposición. Entendemos que os corresponde a vosotros y a vosotras os debería corresponder liderar la oposición, y si pensamos en algún grupo político para hacer un cambio de este tipo, no podíamos pensar en otra fuerza política que no fuerais vosotros y vosotras. Y nos atrevimos además a lanzar un nombre que es verdad que eso, si aceptarais y el Partido Socialista aceptara, os correspondería evidentemente a vosotros y a vosotras elegir a la persona, pero nos atrevimos incluso a lanzar una persona, pues porque entendemos que tiene características que pueden hacer que ese clima mejore. Y porque también el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, ¿no?, como has comentado, Javi, pues bueno, pues por esa doble papel que puedes, o doble condición, creo que has dicho, que puedes tener, pues sería un poco, bueno, pues creemos que sería mejor otra persona, pero bueno, como ya digo, eso le correspondería al Partido Nacionalista Vasco. Y luego, por seguir un poco con lo que has dicho, Javi, ya aclarado cuál es la razón por la que hacemos esta propuesta. Bueno, habéis dicho que habéis hablado, se han cruzado aquí temas del presupuesto, que lo hacéis por dar estabilidad y por darle al pueblo estabilidad y progreso. Sin embargo, has muy rápidamente has dicho que no vas a aceptar nuestra propuesta, y te quería entender porque os situaría en una posición compleja, porque no sois parte decís, ¿no?, que no sois parte del equipo de gobierno. Sin embargo, yo, querría lanzar una reflexión, ¿no? Si decís, y es una evidencia, que no sois parte del equipo de gobierno, sin embargo, luego los pactos que se hacen en otras instituciones superiores a la nuestra os atan a hacer pactos presupuestarios a nivel local, a nivel municipal, la pregunta que lanzo o la reflexión es si compensa. Si compensa, porque luego no vais a poder, como ya digo, que creo que os corresponde liderar con autonomía el papel, ¿no?, que os corresponde de liderazgo en la oposición. Y lo creemos así, honestamente creemos que es así, que lamentablemente estáis atados y atadas a esos pactos que se hacen fuera de nuestro pueblo, y bueno, lo que os pedimos hoy es precisamente que lideréis eso, que dejéis a un lado esos pactos que se hacen en otras instituciones, y que, bueno, que asumáis la responsabilidad que os ha tocado en nuestro pueblo. Es que ricasco. Partido Popular, Juan Carlos. Esta moción está siendo una revelación. Está dando mucho juego, porque está saliendo aquí cosas muy interesantes, ¿no? Lo primero que quiero decir es que yo no puedo estar más de acuerdo con casi todas las afirmaciones que ha hecho el portavoz del equipo de gobierno. De verdad. No, además, yo estoy de acuerdo en que no se puede simplificar, que esto no es un cambio de nombres. Yo estoy de acuerdo
en que es una reducción al absurdo el decir que, Gorka, esto solo puede funcionar sin ti. Es que efectivamente cambiando las cosas de la comisión no es la solución. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y estoy de acuerdo que este tipo de cosas necesitan recursos. Estoy de acuerdo, es que suscribo todo y cada una de las palabras que ha dicho el equipo de gobierno, y es exactamente lo mismo que defendí el mes pasado para decir que la solución que proponía el Partido Nacionalista Vasco para expiar sus culpas era el refundar la comisión. Y sí voy a detenerme en este aspecto, porque el Partido Socialista es ostenta la alcaldía y ellos pues asumen su papel. Hacen cosas bien, hacen otras que podrían mejorar y hay otras que no están tan bien, a modo de ver el resto de grupos. A ojos suyos seguramente todos buenas. Pero ellos asumen un desgaste porque en sus decisiones. Pero lo que no puede ser es que otros traten de justificar lo injustificable. Yo esto lo expresaba muy claramente el mes pasado con la moción. Y que es que no se puede estar en misa y replicando. No se puede estar al frente de la manifestación y gobernando. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Y cuando uno trata de hacer las dos cosas a la vez, pues al final esto no tiene recorrido. Y el Partido Nacionalista Vasco, cuando presentó el mes pasado una propuesta de que la solución para todo este problema que tenemos en el casco viejo pasaba por refundar una comisión, pues eso no tiene justificación ni recorrido alguno. Y cualquiera que conozca medianamente o que tenga una cercanía como está la situación se da cuenta que eso no se sostiene por ninguna manera. Lo estamos viendo aquí ahora. Es que eso no se sostiene. Eso es mucho más complejo, como ya ha explicado el portavoz del equipo de gobierno. Es que no es una cuestión de nombres, de refundar una comisión. Esas cosas pueden ser gestos, pueden ayudar, pero no solamente eso. Y claro, yo entiendo que tiene un papel difícil. Si es que yo lo entiendo, se lo ha dicho Bildu. Ustedes tienen una obligación de dar un pacto, de una estabilidad al equipo de gobierno, pero ustedes, claro, eso tiene un desgaste. Que ustedes luego ya comparten totalmente las decisiones de esos presupuestos y de esas políticas, porque las están respaldando. No solamente que yo doy estabilidad, como se quiere decir, no, usted respalda las cosas y no puede venir a los 2 días a decir, pero es que no se está haciendo eso, pero si es que usted lo está respaldando. Usted sube los impuestos, ¿vale? Apoya al equipo de gobierno y los sube, ¿vale? Pues bueno, pues lo sube, lo está apoyando, luego no se queje. Usted apoya que no haya determinadas partidas en los presupuestos para el casco viejo, luego no se queje de que no funciona la comisión del casco viejo. Usted, Partido Nacionalista Vasco, está tomando esas decisiones y tiene ese coherente. No puede venir a los 2 días, como yo no estoy en el equipo de gobierno, pues es que eso no va conmigo. Pero usted apoya al equipo de gobierno, para lo bueno y para lo malo. Y cuando no deja que las enmiendas del resto de grupos para el casco viejo prosperen, usted ha tomado una decisión. Luego no venga a los 2 días. Claro, y es que luego llega la parte, ya es que al final, claro, estas cosas tienen un recorrido muy corto. No aceptan la propuesta de Bildu de ser los presidentes de la comisión, pero no era la comisión, el refundar la comisión, la solución a todos los males. Pues si ustedes la presiden, será entonces perfecto, según su coherencia de propuesta. Si el problema era la comisión, si ustedes la presiden, ya está todo solucionado. Y dice, ya, pero es que nos vamos a ver con las manos atadas. Vaya por Dios, no fastidie. Pero si refundábamos la comisión, al refundarla, entonces los que están no tienen las manos atadas. Aquí no hay una coherencia entre la propuesta del mes pasado y lo que usted está argumentando para no aceptar la propuesta de Bildu. Si verdaderamente el problema era la comisión, ustedes debían decir, pues la voy a presidir yo y lo voy a arreglar todo. Pero es que el problema, claro, las manos atadas, claro, es que luego tiene que haber un respaldo por detrás. Aquí, de todas maneras, no nos vamos a hacer trampas en el solitario. No es que ustedes no quieran aceptar la comisión. A ver, tendrán que pedir permiso a ver si se les dejan ser presidentes de la comisión. En ese pacto les tendrán que dar permiso para, en esa refundación de la comisión, que ustedes sean la pieza clave. Y eso parece ser, a la luz de sus palabras, que no va así. Y dice, nos están juzgando. Pues es que por sus hechos les conoceréis. Por sus hechos les conoceréis. Si a mí, demuéstrenme lo contrario. No me digan que refundando la comisión ya esto va a ser la solución a todos y que ustedes es que hicieron una enmienda, pero ustedes cuentan la historia como quieren. Ustedes, claro,
Ustedes cuentan la historia como quieren. Nosotros es que pusimos una enmienda a los presupuestos. Ustedes llevan 2 legislaturas prácticamente dando esa estabilidad al equipo de gobierno. Y luego, en el último minuto, ustedes quieren presentarse como la alternativa a todo lo que ha hecho este equipo del Partido Socialista. Y no puede ser. No puede ser que ustedes se pasen 8 años respaldando todo lo que hace el Partido Socialista y un mes antes de las elecciones ustedes sean la alternativa a todo lo que hace el Partido Socialista. Claro, eso viene muy bien para el cambio de cromos entre instituciones y para el que no lo quiera ver, pero luego la realidad es que no puedes decir que no te gusta lo que ha hecho el Partido Socialista cuando lo llevas 8 años apoyando. Y puede haber cosas que te gusten y no te gusten, pero es que ustedes tienen un pacto que les obliga a que les guste todo lo que les presenta el Partido Socialista. Y yo entiendo que tienen un papelón hoy aquí y el mes pasado, y lo peor de todo, el mes que viene, porque esto va a ser un suma y sigue hasta las elecciones, pero lo que no traten de hacer es de buscar excusas y de coger y decir, no, pero no es así, solo damos estabilidad, no estamos de acuerdo en una cosa, hacemos otra, porque ustedes tienen obligación de respaldar todo. Y entonces, al Partido Socialista, pues le va en ello, no se le discute, es su papel y además está cómodo, en esta institución está cómodo, se nota donde tiene el problema, cuando le toca hacer el papel ingrato que ustedes tienen que hacer aquí. Pero lo que no voy a consentir desde este grupo, yo se lo digo, es que nos traten de engañar y de decir lo que no es. Y ahora usted en su turno de réplica puede decir que ustedes han hecho lo que quieran y tal, todos hemos apoyado enmiendas y cosas para el casco viejo, pero lo que nosotros no tratamos de disfrazar lo que no nos gusta y lo que nos gusta, lo que no queremos decir es que apoyamos al equipo de gobierno, pero luego lo que propone no estamos de acuerdo. Eso no se sostiene. Y Bildu, hoy con la propuesta que ha hecho, les ha puesto otra vez en una difícil situación. Les ha dicho, como ustedes dicen que la comisión del casco viejo era la solución a todos los males, presídanla ustedes, porque por coherencia ustedes lo van a arreglar. Y ustedes lo que han dicho es, no aceptamos. Yo creo que no hace falta decir más palabras. Portojo, despierta. Sí, como ha reflejado Juan Carlos, que lo ha explicado yo creo de manera magistral, hay una incoherencia en presentarnos en enero una moción que es posibilista con el espacio de la comisión especial del casco viejo, que dice a la ciudadanía y a los medios de comunicación que se puede cambiar, que se puede transformar en algo mejor, que va a haber participación, que van a haber convocatorias, que va a haber una serie de cuestiones, o sea, dotaciones presupuestarias suficientes, incluso una partida, aparece en la moción, destinada a ejecutar las decisiones que se hagan dentro de la comisión. O sea, hay una serie de cuestiones que nosotros, en el pasado mes de enero, pensamos y discutimos mucho en nuestras asambleas sobre si ese espacio podía ser útil, si ese espacio podía, digamos, ser reformado, y entramos dentro de ello. O sea, nosotros pensábamos que lo primero siempre es mejor hacerlo de acuerdo a las instituciones, planteando recursos dentro de ellas, intentando que vaya mejor de una manera correcta las cosas, y nos encontramos ahora con que son incoherentes. Presentan una moción, damos nuestro voto a favor y luego resulta que no quieren aceptar la presidencia y ni siquiera se lo plantean. Porque bueno, tú puedes estar, digamos, en un pacto presupuestario y estar pues con las manos atadas, como ha dicho Javier, de cara a plantear enmiendas o como lo que fuera, pero luego, o sea, plantearnos después que ni siquiera vas a adquirir esa presidencia para que las convocatorias sean hechas de verdad, es decir, con antelación, para que se permita la participación. A mí no me hace gracia, ¿eh? O sea, porque en la comisión del casco viejo se han mandado vecinos callar. O sea, por el presidente que tenemos ahora. Es que es coherente seguir en esa línea, por lo menos lo que se planteó en enero, y me parece que si esto no sale aceptado, por lo menos por el Partido Nacionalista Vasco, va a perder legitimidad para hablar sobre el casco viejo. Es verdad. Vais a perder legitimidad. O sea, ¿con qué cara vais a hablar ahora a la ciudadanía de qué vais a hacer? No, ya veo, lo único que podéis decir. Eso es. Nosotros no interrumpimos a nadie. O sea, y pues eso queremos reflejar, que para nosotros, si no votan ellos a favor, van a perder de legitimidad para hablar del casco viejo,
de la comisión, de la posibilidad de reformular cosas, y hay que ser prudentes a la hora de salir a los medios de comunicación y dar soluciones a la ciudadanía cuando nos encontramos con estas situaciones. Que un partido político no es capaz de ponerse delante, o sea, de coger el mando y ejecutar las propias medidas que plantea dentro del Pleno. O sea, a nosotros nos parece preocupante y decir que se nos ha decepcionado, o sea, no lo entendemos. Partido Nacionalista Vasco. Chema. Sí. Bueno, vamos por partes. Yo, una primera reflexión general, bueno, pues no sé si, como poco a dos grupos, ¿no? Uno porque le ha reconocido que ha sido una elección magistral y otro porque nos ha repetido todo lo que nos dijo el pleno anterior, ¿no? Yo tengo dudas de si el portavoz del Partido Popular se cree todo lo que dice. O piensa que por tener un discurso fluido las cosas que dice son así. O piensa que por decirlo con cierta vehemencia nos lo tenemos que creer y que esos argumentos son los que son. Bueno, hasta ahí podíamos llegar. Primer punto, voy a ser breve. Yo no recuerdo, repasaremos el audio de la intervención en el pleno anterior en la que se ponía esta moción, que jamás se dijera que la solución para el casco histórico era refundar la Comisión Especial del Casco Histórico. Lo que se dijo en la reunión de la Comisión del Casco Histórico y en el Pleno, en la moción, es que esa comisión había sido una herramienta muy positiva de trabajo compartido que había que retomar, que había que recuperar y que la palabra refundar lo que venía a decir es que había que generar otra dinámica. Y viene expresada en una serie de puntos recogidos en esa moción, que hacemos nuestros y defendemos punto a punto, a día de hoy, mañana también, y al mes siguiente también, punto a punto, sin dejar ninguno, sin dejar ninguno. Y luego nos viene Juan Carlos con el tema de los presupuestos. Pues le voy a decir un poquito lo que le he dicho antes a Euskal Herria Bildu, ¿no? Cuando hablaba de bienestar social y de que en el Consejo de Finanzas habían propuesto no sé cuánta subida porque era suficiente para la protección social. Bueno, pues es que los presupuestos del año 2016 eran los que podían ser. Porque el ayuntamiento económicamente tenía que hacer frente a una devolución a Udalkutxa, tenía que hacer frente a unos compromisos financieros con laderas de Azeta y el dinero que había era el que había. Y si hay para unas cosas, no hay para otras. Y los recursos había que repartirlos de aquella manera. Y esto, pues es así. Pues puede ser de otra manera, pero es que esto es como la economía en casa. Cuando tengo este dinero, este es el que puedo gastar. Y entonces me encantaría hacer una reforma, pero no la puedo hacer. Solo un apunte a Portualujo Despierta y al discurso que ha hecho su portavoz. La legitimidad del Partido Nacionalista Vasco para hablar del casco histórico de Azeta, de Abácholo, de Buenavista, de Repélega, de la Florida y de la zona centro y de cada una de las calles de Portugalete se la dan sus votantes. No el Partido Nacionalista Vasco. O sea, no Portualujo Despierta. Sus votantes, todos y cada uno de ellos. Todos y cada uno de ellos. Y tenemos la legitimidad que nos han dado el pueblo y nuestros votantes para llevar a cabo nuestras propuestas. Y no nos la quita ni una moción ni otra. Respecto a la moción de Euskal Herria Bildu, pues bueno, si algo no es bien intencionada. Si algo no ha sido legal, ni bien intencionada. Si alguien quiere, porque ve como solución, sí. Bueno, legal no en el estricto de la palabra legal, pero legal en el estricto moral de la palabra. Honesta, no es honesta. Porque si alguien quiere, porque ve que puede ser bueno
que cambiando a una persona y poniendo a otra llega a mejor puerto las cosas, lo acuerda con él, lo habla con él, lo presenta de manera conjunta, no lo presenta sin decirlo y menos luego lo buzonea antes del pleno. Y menos luego lo buzonea antes del pleno. ¿Pero qué estamos hablando, Euskal Herria Bildu? ¿Pero qué forma de proceder es esta? ¿Pero de verdad piensan que creemos que es sincera esta petición? No lo es. Y nosotros, ninguno de los concejales y concejalas del Partido Nacionalista Vasco, ruimos de nuestras responsabilidades, ni mucho menos. Pero todos y todas sabemos cómo funciona una comisión informativa, que optar a una presidencia o tener una presidencia sin tener responsabilidad en la gestión y sin poder incidir en la gestión de las diferentes áreas, no lleva a nada. Igual no es ni simbólico. Y la confianza es tarea de todas y de todos. Y solo una cosita más respecto al famoso pacto de estabilidad, que ha venido muy bien a la oposición para tener discurso. Menos mal que lo hemos hecho, porque si no, igual alguno no tendría discurso. Y le hemos dado discurso. Menos mal, ¿eh? Bueno, en la publicidad que ha distribuido Euskal Herria Bildu, publicidad, propaganda, en la hoja informativa, en la información, en el término que queráis, el que os parezca más adecuado, pues piden al Partido Nacionalista Vasco que deje a un lado los acuerdos alcanzados con el PSOE en otras instituciones y trabaje con una autonomía en Portugalete en favor de nuestro pueblo y del casco viejo. Bueno, pues lo voy a decir muy clarito, a ver si lo dejamos para... Claro, pues no vamos a dejar ni el acuerdo del gobierno vasco porque es bueno para todas las vascas y todos los vascos, ni tampoco de gestionar y administrar la Diputación Foral de Vizcaya porque es buena para todos los vizcaínos y todas las vizcaínas, porque que la administración de gobierno vasco sea la que es buena para todos los portugalujos y portugalujas, porque la administración de la Diputación de Vizcaya sea la que es buena para todos los portugalujos y todas las portugalujas, y porque en Portugalete nuestro compromiso, y yo creo que en este pleno, pues no sé cuántas veces lo he dicho, pero son unas cuantas, es dotar de estabilidad económica financiera al ayuntamiento. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y eso no nos quita autonomía? Para nada más. Porque hemos ido presentando iniciativas continuamente, mes a mes. No nos la quita. Partido Socialista, John. Bueno, yo creo que en parte voy a dar la razón a una de las cosas que ha dicho la oposición, ¿no? Yo creo que hay una parte de razón cuando se dice que yo creo que el Partido Nacionalista Vasco se ha metido aquí en un jardín que yo creo que es un error, ¿no? Pero también se le hacen acusaciones que no me parecen justas, ¿eh? Yo también creo que hay que poner las cosas en valor, ¿eh? A los partidos políticos, a las fuerzas políticas que tienen la capacidad de llegar a acuerdos, hay que llamarles cualquier cosa menos irresponsables. Cualquier cosa menos irresponsables. Y porque esto, como bien ha dicho por todo el Partido Nacionalista Vasco, al final es bueno para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Y eso creo que es justo ponerlo en valor. Desde luego vamos a estar siempre en contra de lo que intentan algunos, que es apropiarse del casco histórico como si sería, no sé, es que hay hay partidos políticos que consideran que el casco histórico, no sé, es suyo, es su feudo, y creo que les cuesta mucho entender que el casco histórico es de todos los vecinos de Portugalete, vivan en el propio casco histórico, en Repélega, en Buenavista o en cualquier otra esquina. Es absolutamente de todos. Voy a ser muy breve ya, ¿no? Simplemente voy a decir unos datos que todos debéis de conocer.
todos estamos de acuerdo. En el anterior pleno del Partido Socialista se abstuvo en la moción que presentó el PNV, se abstuvo porque en la propuesta, que era una propuesta que partía pues de un buenismo también, de mejorar el funcionamiento de la comisión, todo lo que sea mejorar, en eso vamos a estar de acuerdo, de ahí vino nuestra abstención, pero hay que decir que es un plan estratégico a desarrollar a 10 años vista, a 10 años vista, y llevamos de desarrollo 2 años. 2 años. En 2 años, de 58 medidas que son el total de las que vienen recogidas en el propio plan, se han desarrollado o se ha iniciado su desarrollo en 24 de ellas, más del 40% de las mismas. Por lo tanto, siempre estaremos de acuerdo en mejorar y en hacer las aportaciones que se considere para que esto se lleve adelante y podamos, cuando termine todo este proceso, todos estar muy satisfechos de la labor que entre todos se haya podido desarrollar. Y no voy a hacer más. Muy bien. Bueno. Yo la verdad es que yo creo que estáis diciendo cosas que sabéis que no son ciertas. Y las decís. Pero además con una impunidad, de una forma... Juan Carlos, ¿cómo puedes decir tú que si te haces un acuerdo presupuestario, eso es que es un acuerdo de gobierno y compartes todo el gobierno? ¿Cómo puedes decir eso, Juan Carlos? Que lo diga otra persona bien, pero tú que tienes una experiencia en esto. ¿Tú si apruebas y apoyas los presupuestos ahora del gobierno vasco, vas a compartir toda la política de gobierno? Pregunto, ¿a que no? ¿A que no? ¿A que vas a seguir haciendo iniciativas criticando las acciones de gobierno? Entonces no digas eso porque no es verdad, Juan Carlos. Un acuerdo presupuestario es un acuerdo de estabilidad para sacar adelante los presupuestos. No es un acuerdo de gobierno, ni compartes todas las políticas de gobierno. Compartes que haya unos presupuestos en un ayuntamiento para dar estabilidad. No es un acuerdo de gobierno. Y no compartes todas las políticas del gobierno, porque no estás en ese acuerdo. Es diferente. Por tanto, yo lo puedo entender que lo diga otro, pero que lo digas tú, Juan Carlos, no. Porque aquí tienes muchísima experiencia y sabes que no es así. Pero bueno, ya... Te lo recordaré varias veces más cuando, si hay acuerdo presupuestario en gobierno vasco, cuando se critique algo de gobierno vasco por parte de tu grupo y diré, joder, pero no compartíais toda la política del gobierno vasco. ¿A que no? Pues lo mismo. Pues es lo mismo que hace el partido que nos ayuda a aprobar los presupuestos, que por cierto siempre digo que están abiertos a la aprobación de todos, porque lo que hace es tener un documento que da estabilidad presupuestaria, a pesar de que las políticas luego se puedan variar y se puedan interpretar y cada uno piensa que se puede hacer una cosa u otra diferente, pero un acuerdo presupuestario es un acuerdo de estabilidad. Y yo creo que eso lo comprendemos todos los partidos políticos, más unos que otros, es verdad, porque hay unos que son los que suelen llegar más a acuerdos, y esos, tú eres uno de ellos, que siempre sueles intentar llegar a acuerdos, y eso hay que reconocerlo. Luego también me encuentro con situaciones, como dice el portavoz de Protejo Despierta, que también dices cada cosa, me dices, bueno, le has dicho, ¿cómo no vas a presidir la comisión? Te dice, no tienes legitimidad, ¿y cómo no vas a ser capaz de hacer tú las cosas? Te recuerdo que Podemos preside en el Congreso de los Diputados unas cuantas comisiones informativas. Preside unas cuantas comisiones informativas Podemos. ¿Eso quiere decir que ejecuta todas las políticas del gobierno? ¿Y que las comparte? No, sois presidentes de las comisiones informativas, ni más ni menos. O sea, le estás diciendo a él que cómo no vas a ser capaz de hacer lo que no tiene legitimidad luego para hablar y que luego, que si eres presidente de la comisión, eres el que tienes que ejecutar todo. Pues ser presidente de la comisión informativa es un presidente que modera la comisión informativa. Claro, es que yo no sé, estáis diciendo cosas que sabéis que no son ciertas y aún así las decís. Entonces, claro, y que pensar que en la comisión, como bien ha dicho John, que se hacen un montón de cosas en muy poco periodo de tiempo, teniendo en cuenta la situación que hay, que somos varios grupos políticos, que intentamos consensuar todo, que tenemos un plan estratégico que es la línea que seguimos y nosotros hacemos lo que se marcó en ese plan estratégico. Por tanto, esa es la línea de trabajo y la que estamos haciendo. Como cuando nos marcamos un plan estratégico en el tema de euskera o en el tema del plan de igualdad, ejecutamos las acciones del plan estratégico. Y esas son las que se están llevando adelante, que las decidimos todos. Por tanto, ahora no puede ser que las que estemos haciendo, otros digan que ellos quieren hacer otras cosas, o que no, que hay cosas nuevas que se tienen que proponer. Pues se proponen en la comisión y si son posibles se hacen, porque hay muchas cosas que se están proponiendo, que no están en el plan estratégico, las estamos haciendo. A propuestas de lo que nos han dicho los vecinos. Quiero recordarlo. Y por tanto yo creo que eso es una comisión en la que tendríamos que trabajar todos de buena fe, pero a mí me da la sensación que no hay de buena fe. Como no es de buena fe la propuesta de H. Bildu. No es de buena fe. No es de buena fe, porque es la primera vez que veo yo que un grupo propone que el presidente sea de otro grupo. Pues una cosa eso, increíble, ¿eh? Y además no le dice al grupo, dime quién es, no, quiero que seas tú. Digo, pues es una cosa que solo ocurre aquí en Portugalete, no ocurre en ningún sitio. Pero bueno, será una nueva práctica que hay, pero eso es una cosa de mala fe. Y es una cosa de mala fe que ha hecho H. Bildu.
y por tanto, pues, bueno, pues cada uno tendrá que saber a qué juega en política y cómo juega en política, pero sin embargo lo que no puede ser es engañar a la gente. ¿Engañar a la gente? No. Engañar a la gente no. Eso sí que no. Muy bien, pues vamos a pasar, si os parece. Una pregunta, ¿hay derecho de réplica cuando haces alusiones personales a los grupos? Porque es que ya siempre estamos en lo mismo. Antes os ha dado otra vez un turno de palabra. Perdona, no tienes la palabra, por favor. Ya, pues, si no tienes la palabra, yo te... No, respóndeme, porque es que pues, me pues apaga el micrófono y te respondo. Encima de decir mentiras, después... No. Oye, perdona, vosotros tenéis los dos grupos, las dos soluciones. Tenéis dos y luego yo puedo terminar, porque es el que cierra el debate. No hago alusiones personales, yo hago una reflexión del debate, como cada uno hace. Hombre, pero a ti lo que no te gusta es que hable el alcalde. Faltaría más que ahora no pueda hablar. No, faltaría más que no pueda hablar el alcalde. Ya sé que no te gusta que hable el alcalde, pero faltaría más que el alcalde no pueda hablar. Y no tienes la palabra porque estoy hablando yo. Ya sé que sueles interrumpir a la gente, pero no tienes la palabra. Vamos a pasar a votar. Vamos a votar la moción con la propuesta que te proponen ellos, con la que incorpora Portojo experto. Perfecto. ¿Votos a favor de la misma? EH Bildu. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, pues decae la moción. Abstenciones completamente. Muy bien. Damos cuenta de todos los decretos de alcaldía. Hay una pregunta del Partido Popular, Juan Carlos. Sí, bueno. A nuestro grupo nos gustaría saber una cosa muy concreta. Nosotros en la legislatura anterior hicimos unos trabajos de memoria histórica y hubo un compromiso por parte de todos los grupos políticos de continuar en la siguiente con esos trabajos, pero en una línea que para nosotros es muy importante y por la que tenemos un profundo respeto, que es la línea temporal de los años 59 hasta la actualidad aquí en el País Vasco, y esta línea de trabajo serviría para poder abordar el tema de terrorismo de ETA y dar el reconocimiento a las víctimas de terrorismo, la memoria, dignidad y justicia que nosotros tanto siempre demandamos. Entonces, nos consta que luego vamos a tener una reunión para hablar sobre la posibilidad de volver a abrir el periodo de memoria histórica que ya tratamos la legislatura pasada sobre el franquismo. Nosotros no tenemos, anuncio con esta pregunta, ningún problema en volver a trabajar sobre algo que ya se hizo, no tenemos ningún problema, y lo repito ahora y donde haga falta, en condenar el franquismo, los alzamientos y lo que haga falta. No tenemos ningún problema con eso, pero sí queremos que se haga, que se cumpla el compromiso que había por parte de la legislatura pasada de seguir con los trabajos que comprenden el otro periodo, porque para nosotros es muy importante y tenemos paralizadas un montón de iniciativas a la espera de que ese proceso se comience, y nos gustaría saber, no es otra cosa que una fecha donde podamos ver que ya esos trabajos van a poder comenzar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos. Sabes que la línea de trabajo que se siguió era por donde hicimos el plan de convivencia de derechos humanos, uno que era lo que es memoria histórica, otra memoria reciente. Como ya el Ayuntamiento de Portugal tenía una trayectoria muy importante en trabajar el tema de memoria reciente, decidimos de alguna forma empezar a trabajar el tema de memoria histórica, que es lo que hemos llevado a cabo durante este último año y medio, 2 años, y efectivamente ahora también llega el momento de volver a recuperar y poner en marcha nuevas actividades en memoria reciente que no son las que hacíamos habitualmente, que seguimos haciendo todos los años. Por tanto, tenéis la hora a la comisión después del pleno, y por tanto, como vais a tratar el tema de memoria histórica, yo también os pido que luego tratéis también el tema de memoria reciente y que diseñéis el calendario de trabajo y el procedimiento de trabajo. Por tanto, a partir de la comisión que va a empezar, que se empiece también a trabajar cómo lo queremos hacer, cómo queremos participar, si necesitamos también asesoría externa o no, o lo podemos hacer nosotros mismos, y un poco empezar a hacer ya y emplazaros a un grupo de trabajo para las acciones concretas. Sí, me dice la secretaria que demos cuenta de la declaración institucional que hemos aprobado la Junta de Portavoces con motivo de la declaración del Día Internacional de la Mujer. Que queríamos yo hacer pediría una... que las preguntas se hagan por escrito, porque si te tengo que responder... Es que, es una pregunta que ha surgido... Claro, si te tenemos que responder alguna cosa, los datos necesitamos... Os la lanzamos, o sea, si no podéis contestar ahora no hay ningún problema. Es en relación a cuando hemos estado hablando del área de bienestar social, las trabajadoras sociales
y en concreto sobre la técnico de igualdad. María José, te he hecho una pregunta, sí que nos has dicho que la técnica de igualdad realiza también labores que hacen las trabajadoras sociales, o sea, que recibe visitas. Nos gustaría saber qué parte de la jornada, cuántas horas son las que dedica a esa labor y cuántas como técnica de igualdad. Si nos puedes dar en la comisión o cuando... Vale, la comisión informativa os da cuenta de ellas. Decía que también nos damos cuenta de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, que hemos aprobado, que es la declaración que nos viene de UDEL, de la Asociación de Municipios Vascos. Por tanto, bueno, pues ya os la pasaremos, no vamos a dar lectura de ellas porque es bastante larga. Y luego pues también invitaros a los actos que con motivo del día 8 de marzo pues se celebrarán en Portugalete. También recordar, que es una cosa solamente informativo, el día 1 de marzo, si no me equivoco, las Juntas Generales, me parece que es el 1 de marzo, ¿no? Las Juntas Generales de Guernica van a hacer un acto en el que han invitado a todos los ayuntamientos de Vizcaya, en el que se han tenido que designar, todos los ayuntamientos designamos los alcaldes a una mujer, que van a hacer un acto única y exclusivamente con mujeres corporativas allí en las Juntas Generales. Se va a leer la declaración de manifiesto, lo va a leer una alcaldesa por cada uno de los partidos políticos de Vizcaya. En el caso nuestro, del Partido Socialista, va a ser María José, porque también pues no tenemos alcaldesas en Vizcaya y por tanto pues hemos designado que sea María José. Así que bueno, os imagino que os llegará invitación de las Juntas Generales, pero bueno, es una además ese día la delegaremos como, efectivamente, la delegación de firma como alcalde de Portugalete de María José. Muy bien, pues si no hay más asuntos que tratar, terminamos el pleno.